Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición temprana. Sí, lo sé, pero las ocasiones las pintan calvas, las noticias son las noticias y esto es súper importante y hay que atajarlo ya mismo. Así que vamos a empezar por lo que hay que empezar, que es mencionando a todos los Patreon del canal, comenzando por... Vamos a ello. Nora Secas, Cris Sorenrak, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias. Y luego, por la parte de los miembros del canal, aquí hay tela, porque claro, hemos tenido nuevas incorporaciones. Muchísimas gracias a Miguel Ferreira, El Negre, Marcelo Yaraquiri, Nelson Lepe, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Fernando Rejo, Frisi Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Gonzalo Rigoyen, Luz Pazos, Federico Juárez, Agustín Pastor, Francisco, Pablo del Olmo, Alex Zem, Marcelo, Manuel, Pupurri Virtual, Abraham Florido, Darwin Terrero, Felipe Sexto, y Rockul. Así que muchísimas gracias. Ahí estamos. Venga, vamos aquí a ir centrando la cosita y muchísimas gracias también evidentemente por el recibimiento de los vídeos, de los extractos de los directos de hoy, que van a venir más, que quede claro que van a venir más. Así que muy buenas Soren, muy buenas Chris, Wendigo, muy buenas Magetón. Jackman, ¿qué pasa, bonica? Muy buenas, hermosa, mi pichurrina, resguete salá. Bueno, vamos a ir a ver si haciendo un poquito más de tiempo y poniendo un poco más las cosas en contexto. Esto se sabía que iba a pasar, lo que quizás nos ha pillado un poco contrapié, pero sabíamos que iba a pasar, es que efectivamente ha llegado ya la nueva reformulación para Dior Homme Intense. Así que ahí sí que me voy a ver yo, porque me voy a tener que hacer con una. No por nada, sino porque la tengo muy zumbada y precisamente esa fragancia la usaba mi padre. Y me queda nada, me queda yo creo que menos de la mitad. No tengo más unidades y por lo menos quisiera quedarme con una, porque lo que va a venir, evidentemente, va a ser una mierda y a la gente que no conozca la anterior se la va a poner pues como un cacahuete, le va a dar igual. Claro, evidentemente que le va a dar exactamente igual, pero eso para las gentes que no lo conozcan. A aquellos que lo hayan conocido, pues evidentemente les va a tocar la patata y les va a saltar la lágrima. Eso está clarísimo. Pero ya conociendo cómo va la Dior Homme Parfum, pues evidentemente ya podemos tener muy claro qué es lo que va a suceder con la Dior Homme Intense. O sea, otra cagarruten de nivel cósmico si la comparamos con la antigua, que evidentemente no, y ya lo estuve diciendo ya desde hace muchísimo tiempo, es un producto ínfimo y menor con respecto a la anterior. También quiero decir una cosa, y evidentemente hay muchísima gente que no sigue mi contenido y se acuerda de lo que he podido estar diciendo antes para luego utilizarlo como arma arrojadiza contra mí, que a mí me la pela, o sea, es que no... A ver, el prepucio no me lo quitáis, ¿me entendéis? O sea, me da exactamente igual. O sea, lo que tengo muy claro es que ataqué a Demacy porque hizo cambios en cosas que no hacían falta cambiar. Y sobre todo, evidentemente, lo que hizo con la línea Dior Homme, que lo hizo él. Y ahí no estuve en absoluto de acuerdo y por eso empecé a tirarle al cuello. O sea, ¿para qué tocas tu propia formulación cuando está soberbia y no hace falta que cambies nada? Eso es lo que yo le criticaba a este señor. Y menos mal que las Haiger están a caer. Si no las retiran de catálogo, seguramente van a caer y este tío les va a meter mano porque a este tío le gusta mucho la cosa fresquita. Así que como le gusta mucho la cosa fresquita, las Haiger son las que van detrás. La Energy y la Haiger van detrás. Esto, vamos. Y la Jules veremos a ver. Veremos a ver lo que dura Jules y las Haiger. Juntas ambas dos. El tema viene más que nada por eso, por poner un poco las cosas en contexto con respecto a lo que va a venirse. Lo que va a venirse es lo que ya comenté en el directo anterior. Si no se conocen las formulaciones o no se tiene un feeling especial con lo que ha habido anteriormente, lo que venga
pues va a parecer estupendo, maravilloso y fantástico. El problema viene por todas las personas que conocemos todas las formulaciones anteriores. Y ahí es donde tenemos el atranque. Ahí es donde está el atranque. Dior no es tonto, se ha dado cuenta de esto, porque ellos ya en el acto tienen ya lo que es el feedback de cómo van las ventas y lo que está diciendo la gente. Tienen gentes que se dedican a saber qué es lo que se está hablando de sus cositas, de sus productos y de todo lo que sale. Y este feedback no es nada bueno. Y han dicho, vamos a sacarla ya cagando leches la nueva formulación de la Intense, que es lo que tenemos. Así que tenemos la nueva Intense que os la voy a presentar ya mismo. A ver, dame un segundito porque vamos a poner también las cosas en contexto. No me deja ampliar. Es que antes dejaba ampliar, pero esta no me deja ampliarla. Pero me da exactamente igual. Vamos a ello. Quiero decir que con estas mismas comparto pantalla. Venga, vamos a compartir pantalla. Muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí. Os recuerdo de una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker, que va a ayudar un montonazo al canal. Y luego, por supuesto, los likes, que son gratis, que no hay que pagar un chain. Todo completísimamente gratis. Venga, vamos a poner las cosas más en contexto. Así que presentamos pantalla. A ver si se abre. Y aquí tenemos la nueva presentación de la Dior Homme Intense. Vais a encontrarla en multitud de plataformas. Esto ha salido escasamente hace unas horas. Esto es noticia de hoy. De hoy, fresquita, fresquita, caliente. Y Dior se ha dado la suficiente prisa como para que ya todo el mundo la tenga al mismo tiempo. Esto no es una filtración. Esto ha sido que Dior ya ha dicho, venga, de hecho, también voy a presentaros en pantalla una tienda ya que hay online que se vende en Bélgica con precio. Ya tenemos también precio. ¿Que posiblemente llegue más barato? Hombre, evidentemente entendería que tiene que llegar ligeramente más barato que el precio de la Dior Homme Parfum. Tenemos en cuenta también de que fijaros hasta qué punto estuve acertado en el precio, en que además la correlación, tenemos que hacer una correlación precio mililitros y el precio es una barbaridad en comparación con la botella de 100 mililitros. Estamos comprando ahora Dior Homme Parfum a 75 mililitros y 50. Tenerlo presente. O sea, que puede parecer que el precio es más o menos igual y ni por asomo. Estamos comprando menos mililitros a un precio mucho más elevado, a un precio mucho, mucho más elevado. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Dior Homme Intense no me deja ampliar porque si le pincho a la fotografía directamente me hace una descarga, lo han cambiado. Entonces, aquí en esta formulación tenemos iris, ambreta y notas amaderadas. Pero almizcle, quiero decir, iris, almizcle, ambreta y notas amaderadas, que es cedro de Virginia. Es algo muy normal dentro de la formulación también de Paquito. A Paquito le gusta mucho, es muy clásico en eso. Y le gusta mucho el ámbar. Él lo ambara todo. Y esto es muy ambarado. Y vuelvo a repetir, que son fragancias que huelen bien, pero comparado con los titanes a los que se enfrenta, pues, chico, estate quieto. Esto es otra cagarruten, tenerlo muy claro. Vuelvo a repetir, porque ya me están llegando comentarios también, evidentemente, pero no son comentarios o sea, no es que sean profesionales, son comentarios que parten del hate, por eso los bloqueo. No, si hay alguien que se dé cuenta que cojo y que bloqueo, que borro el comentario, es porque parte del hate. Porque que me digan, oye, yo me he comprado 2 botellas de la nueva Dior Homme Parfum y me parece algo estupendo, maravilloso y fantástico, y lo que estás diciendo ya estamos mal. Así que hago así, borro y bloqueo. Paso de que nadie me caliente la cabeza con la edad que tengo. Ya tengo yo bastante con los calentamientos de cabeza que tengo. Así que iris, almizcle, ambreta y cedro de Virginia. Eso es lo que tenemos. Dentro de todo esto sí que hay texto. Sí que hay texto. El texto no me fío mucho porque es un texto que parte de el enlace que os voy a poner ahora, porque también voy a compartir el enlace ahora mismo ya. Muchísimas gracias a todas las personitas que estáis conmigo. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir directamente al enlace que, gracias a Soren, que bueno, Soren ha sido el que me ha dicho, nene, que mira que ha salido esto porque yo he estado hoy súper liado. Y digo, ¿what? Voy a quitar también el banner, dejadme un segundito y quito esto. Venga, vale, ya nos quedamos con más espacio y vemos un poco cómo va. El orgasmo lo veis mejor, sin el rollo ese del faldón. Vamos a ello. Para entrar ahí
tengo que abrir una cosita por aquí. Vamos allá. Y el enlace de venta. Vale. Dejadme que tengo que aceptar las cookies y todo el follón, porque si no, esto va a ser un poco locura. Bueno, voy a poner ya fotografías que están declaradas como oficiales dentro de la nueva Dior Homme Intense. Así que vamos a ello. Vamos a empezar. Comparto pantalla una vez más. Así que, perdonadme, ahora os voy leyendo y todo esto, ¿de acuerdo? Pero quiero estar un poco centrado en lo que es el tema y luego ya os atiendo en todo lo que vayáis escribiendo, ¿de acuerdo? Perdonadme, pero creo que hay que poner las cosas un poco en contexto y estar centrados en lo que es el tema de esta debacle que viene dentro de Dior y que de los cuales nosotros vamos a ser víctimas, básicamente, sobre todo por precio. Venga, vamos a ello. Espero que estéis preparados para lo que se viene. Es decir, presento la página web de venta. Es una página web francesa, si mal no recuerdo. Y a ver que cargue. Es esta. Correcto. Vale, aquí lo tenemos. Esta es la primera fotografía de la Dior Homme Intense 2025. Luego vamos a pasar a esta nueva, pues bueno, aquí lo tenemos tal cual. Tampoco hay que haya mucha historieta. Dior Homme Intense 2025. Seguimos pasando a esto, que aquí ya se relatan las notas. Si lo veis en esta zona dice Intense. Noble y sofisticada. Lleva iris toscano, ambreta y cedro de Virginia. Pasamos a la siguiente, ¿vale? Venga, vamos allá. Intensa, Dior Homme Intense, no sé qué, no sé cuántas, las notas sensuales, no sé qué, no sé cuántas, que si pitos, que si flautas. Muy bien. Aquí el tipo muy mono, Dior Homme Intense, la siguiente, y esta sería ya las fotografías de la línea que dentro de poco también tocará Paquito. O sea, toda la línea, tener claro que va a ser tocada. Lo mismo que hizo Francis, pues ahora lo está haciendo Paquito. Que esto es otra de las cosas que ya dije, no sé en qué directo, ¿eh? Y este sí que ya tiene tiempo cuando entró. Cuando entró Paquito lo dije. Digo, lo que debería hacer Paquito es coger y ponerse a cambiar toda la línea por completo. Yo lo dije, no lo dijo el vecino, lo dije. Pero es que para hacer lo que está haciendo, estate quieto. Sí, vas a superar las fórmulas. Aun, ya me da igual, vamos a ser más francos. Aunque huela a perros muertos, me da igual lo que toques. Si huele a perros muertos, pero tiene un aroma potente de la hostia, cámbialo. Me da igual. Yo te aplaudiré, aunque no me guste para nada el perfume. Pero para hacer perfumitos, pues para eso me voy a una tienda y me gasto menos dinero. Para los perfumitos yo no quiero Dior. Porque teniendo lo que tenemos y a pesar de que ha sido cambiado, porque Temachi lo cambió todo, que es lo que yo le criticaba, que no dejó títere con cabeza, ahora ha llegado el momento de Paquito. Y Paquito lo va a cambiar todo. Evidentemente yo entiendo que es por orden de sus superiores, que recuerdo que tiene 2 por encima de él, en la división de beauty, de cosmética, porque él pertenece a la división de cosmética, tiene 2 jefes por encima de él. Tiene 2. 2. Así que, bueno, y en realidad 3 con la abuelita malvada. Ahí estaríamos. Recuerdo que él cerró el trato, el acuerdo, la firma de su contrato para entrar a formar parte de Dior con la abuelita malvada directamente. Pero, es decir, con Arnaud. Pero él por encima tiene 2 personas más. Al menos que me conste, porque también lo comenté en un directo ya de hace tiempo cuando tuve la filtración de que estaban firmando en los despachos de Louis Vuitton el contrato. Entonces, vale, pues esto es que tenemos precios. Aquí al parecer sí que sale la botella de 100 mililitros a 116,61. Estoy diciendo que estos precios son
precios belgas. Belga-francés, porque es BE/FR. Así lo tenemos. Y sí que hay aquí una descripción. Pero sabe Dios lo que nos deparará el destino. Así que este es el enlace que en la página web, si cojo y pincho, me va a llevar a directamente, porque este es la 2007. Si le pincho ahí, me ha llevado a la 2007, que entiendo que es lo que estaréis viendo ahora. A ver, dame un segundo. Ah, no, estáis viendo todavía eso. Vale, hay un enlace que directamente me linkea a la del 2007. Pero hay otro enlace. A ver, dame un segundito, a ver si lo puedo retomar. A ver, ¿dónde está? Que se me ha perdido. Esta es la de 2007, la Intense del 2007. Por cierto, la Intense del 2007. Venga, vamos a ver. Para que veáis que ya parte diferente. Se me descarga, es que se me descarga. Es que se me descarga. Si le doy a pinchar al link de la tienda. A ver, un segundo. Un segundito. Vamos a ver. Vale. La Intense. De la Intense hay versión de 150 mililitros de momento, 150 mililitros, 100 mililitros y 50 mililitros. Los 150 mililitros ya aparecen en la website oficial. Ya sabéis que en la website oficial ponen los precios súper disparados. Voy a echarle un vistazo a ver qué es lo que hay con respecto a las... por centrar un poco, es que necesito saber cómo está el tema de las ventas. Vamos a ver. Vale, vamos a cerrar aquí. Aceptamos, cerramos. Venga, vamos a coger un precio de tal y como está ahora la cosa con la Intense. En Druni, la Intense, tenemos tres precios, evidentemente, que es lo que sale, 50, 100 y 150. Los precios actuales están... a ver, voy a dejar de compartir para volver a compartir pantalla. Un segundito. Vamos a volver a compartir pantalla y vemos lo que hay ahora mismo aquí en Europa en Druni, ¿vale? Que es el referente que tengo yo aquí al lado de mi casa. 50 mililitros los tenemos a 68,95. 100 mililitros están a 92,95. 150 mililitros están a 110,95. Entonces, la nueva, que es el precio que tengo de enlace que me ha pasado Soren, un segundo. Hostia, qué fuerte. Escuchadme, voy a compartir algo porque se acaba de dar cuenta también Soren de la jugada que están haciendo. Qué fuerte. Gracias, tío. Lo que pasa que evidentemente, claro. Lo que pasa que claro, no sabemos los precios de esto. Bueno, sabemos los precios de aquí, pero bueno, en la tienda. Mirad, escuchar una cosa, fijaros de la jugada que tenemos ahora mismo en Dior. Gracias por la anotación, Sonen. Mirad, dejo de compartir aquí. Tenemos ya los precios actuales aquí en España, pero es que mirad la jugada que hay dentro de Dior. Dejo de compartir porque nos vamos a ir de visita ahora mismo a la website oficial de Dior y vais a fliparlo exactamente en pepinillos tal cual yo lo acabo de flipar. ¿Por qué? Pues porque están jugando bueno, yo no entiendo por qué narices no hacen el cambio ya de la página web, porque total, para lo que están haciendo más vale que lo hagan. Atención a lo que están haciendo dentro de la propia página web de Dior. Nos vamos a Dior, nos metemos en Dior Homme Intense. Esta es la botella de la anterior, de la última reformulación que hizo Demasi, pero chiquitines, chiquitinas míos, empezamos a hacer scroll y lo que tenemos justo debajo
es la nueva botella de la Dior Homme Intense. No es la antigua, que es esta de aquí, que estáis viendo que es distinta. Aquí lo que aparece ya es Dior Homme Intense con la botellica nuevesica. Mira. Mirad. Esto es lo que hay con Dior. Así, tal cual. Esta es la Toilette 2020, cambiada con la reformulación. Y hasta aquí llegamos con la Sport y el resto. Y aquí tendríamos las fotografías de la nueva. Han cogido y han puesto las fotografías de la nueva y arriba tenemos la antigua. Pero si hacemos caso al enlace que tengo yo aquí mismamente, tenemos la fotografía. A ver, ¿hay aquí un aviso de algo? No. Vale, lo pongo en francés y así terminamos antes esta página. Luego que me la traduzca. Esta es la nueva. Así que la nueva, que además mirar que es la misma fotografía, o sea, es que han colgado las fotografías de la nueva. Comparto de nuevo. Sé que puedo parecer que me estoy poniendo un poco pesado con esto, pero es que quiero que veáis que en Dior, la página web de Dior, están utilizando las dos imágenes, la de la antigua y la de la nueva, y en la página de venta, que tengo aquí ya a 116 euros los 100 mililitros, dejar de compartir, y para volver a presentar de nuevo la página web de venta en Francia-Bélgica. No sé dónde está ahora mismo esto. Bueno, esta es la web, se llama perfumerie.be y bueno, esta fotografía es de la website oficial de Dior, que es la que os he puesto hace nada. Esto no sé si está por algún sitio por ahí metido, pero bueno, aquí tenemos la botella de la Intense. Ya está. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto, que estas fotografías son las oficiales, ¿eh? Ya sabemos que de momento solamente tenemos y aparece 100 mililitros. Pero esto es indicativo por el enlace que viene de venta que efectivamente ya está disponible fuera de la frontera española. O sea, si hay alguien que quiera comprarla, la va a poder comprar porque ya está disponible. Esto está disponible. Que el precio no me parece tampoco ninguna aberración porque, por ejemplo, lo que es... a ver, 100 mililitros, cuidado, es que ya tenemos subida de precio. Si atendemos, y es un precio que estaría muy acorde también, lo que pasa es que está un poco por encima, si mal no recuerdo, no, porque los 75 mililitros salen a 120 euros aproximadamente, ¿no? O sea, el precio estaría ajustadito para que una concentración supuestamente inferior tenga un precio un poco más bajo y la superior, que es la Parfum, esté por encima. Con lo cual, 116 euros no me parece tampoco ninguna locura con respecto al precio de venta de los 75 mililitros, de los que yo no sé, me da un poco de miedo, veremos a ver si luego no tenemos también 75 mililitros, de los 75 mililitros, o sea, a 116, 100 mililitros de la nueva, no me parece ninguna aberración en principio. Ya estáis viendo que la principal diferencia, y os lo pongo aquí también, es que la nueva sí que lleva el Intense escrito en la base de casi en la base de lo que es la botella, y en la nueva no. Con esto volvemos de nuevo a hacer una presentación de compartir pantalla y nos vamos a Bélgica todos juntos. No, nos vamos a Druni, porque en Druni tienen la botella antigua. La botella antigua, veis que aquí no lleva absolutamente ningún Intense grabado. La que hay actualmente en tiendas no lleva ningún Intense. El precio de los 100 mililitros son 92,95. Y en el otro sitio tenemos 116 euros, que puede que baje más, pero es que me extraña porque además es que lo encuentro muy ajustado con respecto, pero posiblemente baje un poco más, pero no creo porque son 100 mililitros, no son 75. Entonces, no me parece ningún disparate el nuevo precio de la botella. No me parece ningún disparate el precio de la nueva Dior Homme Intense en comparación y equilibrando precio, que era lo que he estado comentando, equilibrar precios con respecto a lo nuevo que vaya sacando. Así que tenemos esa opción. Ya sabemos que la nueva no lleva el Intense escrito por ningún sitio, salvo en el tapón. Y
ahora aparece arriba y abajo, que es lo que efectivamente, porque aquí quiero que veáis que la botella es así, que no lleva absolutamente nada, pero la nueva, y si nos vamos de nuevo de viaje a Bélgica, vamos a ver que lleva el Intense Gravaete. A ver, presentamos. Un segundo. Aquí. El Intense debajo. Precio. No me, la verdad es que atendiendo al otro precio no me parece ninguna locura. Si vamos a quitarnos los prejuicios y todo el rollo, atendiendo al precio que tiene actualmente, 116 euros no me parece una locura porque lo encuentro un precio equilibrado para algo que sería inferior, pero es que daos cuenta también de que no tenemos más mililitros, que directamente lo que aparece es una única botella, en principio, ahora mismo aquí a la venta, de 100 mililitros. No hay más mililitros de la nueva. Yo esta tienda online no la conozco, no he comprado nunca. Por lo que me sale aquí arriba, pues tiene buenas valoraciones y tal. Pues le digo, si alguien quiere ya tenerla ahí, que la quiero tener antes que nadie, pues ahí se vende. En perfumerie.pe. Tenemos la Dior Homme Intense también ya a la venta con precios de Douglas. Esto se han dado prisa en... Pero ya, esto os lo pongo, precio Douglas España. Si alguien la quiere tener, puede tenerla perfectísimamente ya a precios oficiales. Precio venta en España. Que a lo mejor en Druni puede haber una pequeña diferencia, porque Douglas suele ser un pelín más caro que Druni o que Paco Perfumerías o Arenal, ¿vale? Así que precios absolutamente originales, oficiales, ya. Esto es ya, hijos míos. O sea, ya. Ay, por Dios, Paquito, ¿qué habrás hecho? Es que comprar a ciegas, yo ya lo he dicho, no me apetece nada. Qué lástima que las tiendas de Douglas se cerraron aquí en Cartagena, porque aparte yo tenía muy buen rollo con las chicas de la tienda, me llevaba fenomenal. Era una señora así mayor y tal, por lo menos con la que yo trataba. Luego había una chica más joven, pero es que era un encanto. Y no tenemos tienda. Precios oficiales, señoras y señores míos, pichurrines, ya está. Precios oficialísimos. 50 mililitros, aquí sí que hay mililitros, Dior Homme Intense. 50 mililitros salen a 68,99. 100 mililitros salen a 93 pavos. Y luego tenemos la botella de 150, porque al parecer hay botella de 150 también, a 111 eurazos. No me parece una locura, tengo que decirlo. Aquí estáis viendo que esto es la botella nueva, todo nuevo. Así que estos son los precios, ni más ni menos. En comparación con lo que es la otra, me parece que, hombre, si olvidamos la venta de Dior, que eso es un disparate, comprar en Dior, vamos, es que hay que esperarse un poco, no hace falta ser muy loco para hacer todo esto, porque es que de verdad, no, vamos a tener un poco de paciencia, voy a dejar de compartir, pero vamos, ahí tenemos ya en Douglas precios súper oficiales de la nueva. Al parecer, los 100 mililitros de esta fragancia costaban o cuestan 137,98. Y se vende a 111. Quien quiera, supongo que no voy a tener ningún tipo de problema si os pongo el enlace de Douglas para que podáis visitarlo, y así también muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí, y se agradecen, por supuesto, los likes. Ahí estamos, mirad, chiquitines, os lo pongo ahí. Si queréis mirarlo, esto está ya. Seguramente estará ya en el Corte Inglés, porque el Corte Inglés tenía una exclusiva por tiempo limitado con Dior para tenerla antes que nadie. Y esto entiendo que ahora mismo, por ejemplo, posiblemente sea Douglas quien tenga la exclusiva por un tiempo limitado y no el Corte Inglés. Es cierto, cuidado lo que estoy diciendo. Sí, es posible que sea eso. Douglas la tiene antes que nadie, porque me parece, yo no sé si Soren lo habrá detectado por algún otro sitio, pero el Corte Inglés tenía la exclusiva de venta anticipada para Dior Parfum. Y haciendo un rastreo, aparece solamente en Douglas en principio, aquí para España. Así que quiere decirse que Douglas tiene como la tuvo con la 2020, chicos. La 2020, cuando llegó el momento de la 2020 de François de Machy, la 2020 se puso a la venta
por tiempo limitado, anticipado, en Douglas también. Así que esto es lo mismo, es la misma jugada. Esto es la misma jugada. No me parece un disparate el precio, ¿eh? No me parece un disparate el precio, pero es que yo lo siento en el alma, no me apetece comprar a ciegas esto. Es que no, es que ya, después de saber cómo es la cagada, no tengo ganas, porque, bueno, cómo es la cagada con respecto a lo que ya había, ¿vale? Con respecto a lo que ya había. Que se pongan en contexto siempre lo que estoy diciendo, con respecto a lo que ya había, con lo que ya teníamos, que es fundamental todo esto. Así que en Douglas es donde está la primicia, es donde se puede comprar. Entiendo que tenemos que hacer un reseteo mental, porque aquí hay que hacer un reseteo. Nos guste o no nos guste, aquí hay que hacer un reseteo. Y el reseteo va a venir porque llega este señor y todas las va a cambiar. Todas. Que era lo que yo ya dije, pero es que lo está cambiando para peor. El tema, y lo mismo que hizo, cuidado, François Demachy, en mis críticas, se cargó, porque yo estaba hasta los... Vale, voy a hablar bien. Estaba hasta las narices, se cargó la línea completa de Dior Fahrenheit. Se la cargó entera. Dior Fahrenheit no huele como nunca. O sea, es que no tiene nada que ver el aroma de lo que fue a lo que es. Y eso vino de la mano del señor Demachy. Lo mismo que también se cargó la Dior Homme Parfum, porque no era original de él. Si mal no recuerdo, era de Paul Gay. Y se la zumbó también. O sea, aquí quien va llegando va limpiando. Lo que pasa es que Paquito ha tardado mucho. Ha tardado un montonazo en hacer la criba o en que le dieran el permiso para hacer la criba. Y ha llegado el momento. Pero es que no está a la altura de lo que le estamos exigiendo a él como perfumista. No está a la altura. Tú no puedes sacar un cagarruten de parfum. No lo puedes sacar y él lo ha sacado. Y ahora va a tocar la Intense, que la Intense sí que me tengo que comprar una sí o sí. A ver cuando cobre, esperemos si llegan o que ya. Porque también, ojo, cuidado, aquí sí que ya lo sabemos. Y lo dije la otra vez. Dior retira los perfumes y los tira a la basura. Se limpia el ojete con los perfumes. No los va a sacar después ni nada. Se limpia el ojete con los perfumes. Los tira a la basura. No hace nada con ellos. Los coge, los almacena y los destruye. Estamos hablando de la empresa más potente, o una de las empresas más potentes a nivel internacional del sector de la moda y de otras cosas. Así que no se andan con tonterías. Todo esto va a ir fuera de las tiendas. Todo fuera de las tiendas. Así que ahora sí que os digo, entrar en pánico y comprarla. Entrar en pánico y comprarla. Porque esto se retira. Esto se retira. Así que, otra vez, quien quiera comprarla ahora mismo cagando leches, la nueva, la tiene en Douglas en exclusiva. La nueva está en Douglas en exclusiva. Mi consejo, no la compréis online y acercaros a las tiendas de Douglas porque Douglas tiene tiendas físicas. No sé por dónde, pero tenerlas las tiene todavía. No es todo online. Y en el caso de que vayáis a comprarlo online, hacer una llamadica antes para cercioraros de que lo que estéis comprando es la nueva y no es tocaje de la antigua. Aunque lo que se vende en la página web ahora mismo es la nueva, no la antigua. Pero dime tú a mí que haces la compra, que quieres la nueva y te das con los morros en las narices de que te hayas llevado la antigua. Así que antes de nada, y además tienen un muy buen servicio de atención al cliente también por teléfono, porque yo soy cliente de ellos y de vez en cuando me ha tocado llamarles y te atienden muy bien. Las chicas que tienen ahí, por ejemplo, siempre he atendido a una chica o varias, no lo sé, pero te atienden muy bien y te van a decir, pues esto, lo otro y lo demás para allá. No seamos locos, pero sí que os digo que ya directamente entrar en pánico. Mañana están las tiendas de los grandes almacenes de perfumería abiertas. Así que vosotros mismos. Tal cual, lo digo tal cual, quien quiera que lo haga. Yo lo voy a tener que hacer. Lo que pasa que es que... Ay, qué pereza tener que comprar por cojones algo. Qué pereza tener que comprar por cojones algo. Es que la que yo tengo me queda muy poquito. Es que me queda menos de media botella. Me queda nada. Me queda nada. Y lo que viene, ya sé yo lo que va a ser. Que va a ser una historia paralela a la nueva Parfum. Que además
que además, pongamos un poco más la cosa en contexto. Está muy mal hecho esto. Lo que tendrían que haber hecho primero es haber sacado la Intense. Nos pegas el castañazo con la Intense y luego sacas la Parfum, porque va a seguir la historia de la Intense. Pero no me saques la Intense después de la Parfum, porque ahora va a ser peor todavía. Porque ahora la gente y nosotros vamos a comparar la Intense con la Parfum. Y vamos a ver qué es lo que tiene de Intense y vamos a ver qué es lo que tiene la Parfum, porque la Parfum tienes que hacer así, como dice Carlos Rubio, el niño, y tienes que estar oliéndotela por haciendo así, porque no hay manera, ¿vale? Entonces, cuidadito. ¿Entrar en pánico? Pues ahora sí que lo digo. Ahora sí que lo digo. Ahora sí que lo digo, porque además es que es así. O sea, Dior retira absolutamente todo de golpe sin contemplaciones. De hecho, en los contratos, ellos y por la propia normativa europea se tienen que hacer cargo de la retirada de los productos. Ellos retiran sus productos. No, o sea, que cuando veáis que se retiran los productos, o sea, las chicas en las tiendas retiran los productos, pero todo eso se va a la central. Y de la central rebota a Dior. Y Dior hace con ellos lo que les da la gana, que es destruirlos, básicamente. No los ponen a la venta ni luego van a sacar nada y nada. No. El Parfum estaba agotado. Quedaban poquísimas unidades a la venta. Se han vendido todas. Chimpú. Objetivo cumplido. Han vendido todo lo que había. Porque han vendido todo lo que había. Y ahora mismo están con la nueva. Y esta todavía quedan unidades, porque todavía quedan unidades, pero poquitas también. Porque ya se han encargado de ir conteniendo durante la Navidad la producción. No han sacado absolutamente nada. Me refiero que no han producido nada, han hecho producción, con lo cual lo que han ido vendiendo era el estocaje que les quedaba y el remanente. Conclusión, vamos a llegar y las vamos a comprar. Y no nos vamos a andar con ningún tipo de contemplación. Así que, por favor, si hay alguien que adore la Intense, como es mi caso, a saco con ella. A vaciar las tiendas. Porque lo que venga de este tipo va a estar en consonancia con la Parfum. No va a estar en consonancia en ningún caso con la antigua. Olvidaros. Olvidaros. Olvidaros, ¿eh? De verdad. O sea, no nos hagamos pajarracas mentales con este señor, ni no. Las justas. Ha llegado el momento de que meta mano y está metiendo mano y evidentemente mete mano porque lo dejan, pero por la parte de la directiva de Dior está muy mal hecho lo que están haciendo, porque si pretenden contarnos una misma historia, empieza con la Intense. Ahora lo tienen más difícil todavía. Que si la Parfum ya de por sí es floja, ¿qué van a hacer con la Intense? Menos potencia, menos performance, menos de todo con el perfume. En serio, Paquito, tú como trabajador, maestro perfumista, la Intense, que es menos que el Parfum, ¿no? Entiendo. Eau de Toilette Intense es menos que el Parfum. Si el Parfum ya es un truño, ¿qué vas a hacer con la Intense? ¿O qué has hecho con la Intense? Cuidado, porque vuelvo a repetir, está a la venta. Es que la tenemos a la puñetera venta ya. Son reflexiones que yo lanzo. Cuidado, ¿eh? Son reflexiones que estoy lanzando, que os estoy poniendo encima de la mesa. Que no es hate. Es que esto no es hate. Esto es crítica. Esto es crítica. No es hate. Que la gente se olvide. Y además estoy lanzando hasta... Escuchadme, por los propios compañeros de cualquier plataforma, es que no es hate, es crítica. O sea, si hemos conocido algo que a pesar de estar reformulado, está por encima de tu trabajo, es que está por encima de tu trabajo, chaval. Es que, ¿cómo es posible que te atrevas a sacar esto teniendo los titanes que te dejó de Machi? A pesar de que ya los tocó y yo, por ejemplo, la Dior Homme Sport no la aguanto. La nueva no me gusta nada. Lo mismo que hizo con Savage. Savage la tocó y hizo un estropicio metiéndole un mogollón de regaliz. Ya no me gusta, menos más que me hice con una botella antigua.
que Demasí tuvo sus cosas, pero es que este señor no está demostrando estar a la altura y no es hate, es que es una obviedad, es que es obvio. Estás presentando productos menores, tío. Estás presentando productos menores. No estás a la altura de lo dejado, por muy mal que estuviera o estuviese. Pero Dior Homme Parfum, que es un titán, ¿y ahora qué has hecho, hijo mío? Es que huele bien. Sí, huele bien, pero no está a la altura. Es que el problema de todo esto es que no está a la altura. Por favor, lo digo muy en serio. Ya sabemos que está a la venta en Douglas, pero no lo compréis online a no ser que os pongáis en contacto con el departamento de atención al cliente. No sea que os manden una botella antigua. Oye, si queréis la botella antigua, igual, pues mirad, os interesa, no sé. Pero vais a comprar la botella antigua al precio de la nueva. O sea, no. La tienen en exclusiva en Douglas. Pasaros por las tiendas de Douglas. No me seáis locos, por favor. Y si hacéis la compra, vuelvo a repetir, llamada primero para cercioraros. Porque lo que está puesto a la venta es la nueva, no es la antigua. Y el precio de la antigua, pues al precio de la nueva, mirarlo muy bien. Mirarlo muy bien. Yo la compraré, si la tengo que comprar, cuando la vean, tengo que verla primero. Pero tenemos unos lanzamientos últimamente un tanto extraños y es que hay más novedades, es que no solamente se va, el tema de todo esto es que no solamente se queda aquí en Dior, es que hay más novedades y luego pues os vais a caer de culo también con lo nuevo que va saliendo. Pero mira, por lo menos ya las elucubraciones se terminan porque han pegado un paso adelante muy importante y no nos han tenido primero cuando yo lancé la fotografía está asquerosa de la Dior Homme Parfum, que la fotografía era mala porque era una filtración repugnante, pero una filtración malísima, que ya está la fotografía en la miniatura del primer directo que se hizo en noviembre, que la fotografía era malísima, pero bueno. Luego ya se veía que era plata metálica, que se veía ya más que se era plateado cromado, ya el acabado es distinto, pero la primera fotografía era demencial porque era una filtración. Aquí por lo menos han pegado un avance y han dicho, no vamos a dar cabida a las filtraciones, vamos a sacarlo ya. Y lo vamos a sacar a todas las redes donde se hace pues difusión de la perfumería, para que lo tengan ya. Y no solamente eso, sino que encima vamos a tener tiendas oficiales y oficiosas que la vendan ya, que es el caso de Douglas. ¿Por qué digo que vayáis a la tienda principalmente y primordialmente? Porque cuando se hizo en exclusiva el avance de la 2020, que había una cola que te mueres, tengo que decirlo porque lo he contado muchísimas veces en otros directos, lo que pasa es que lo voy borrando, pero esto está más que contado en el canal. Cuando fui a comprar la 2020, pues de esto ya han pasado 5 años, porque además salió en Navidad, si mal no recuerdo, había una cola de compra que flipáis. Una cola de compra que flipáis. Yo tuve que hacer cola y todos los que estábamos en la cola nos llevábamos la Dior Homme Parfum, la Eau de Toilette 2020, la Dior Eau de Toilette 2020, nos la llevamos y luego cuando llegábamos a caja nos regalaban una miniatura de la misma fragancia. Así que por eso lo digo, que mejor que vayáis a la tienda porque igual cogen y regalan alguna miniatura. Al hacer la compra te regalan la miniatura. Tenerlo presente porque es importante, o sea, que no solamente os quedéis con comprarlo online, porque online a lo mejor lo que cogen y os lanzan, pues algunos, lo típico, algunas muestrecitas y tal, pero si vais a tienda y tienen stock, igual os podéis llevar y engatillar también lo que es una miniatura y son bonitas, la botella en miniatura es mucho más chulica, ¿vale? Pero que tenerlo presente. Ahora sí que os estoy diciendo que os lancéis a la piscina directamente, entrar en pánico. O sea, los amantes de la Dior Intense, como soy yo, porque a mí me gusta mucho más la Dior Homme Intense que no la Parfum, y mirar que la Parfum me gusta, pero yo soy de Dior Homme Intense, pues la fragancia que era usaba mi padre. Mi padre ha sido ya en su última etapa, era muy de Dior, y estaba con Sabas y con la Intense. ¿Vale? Yo me quedo con Intense y tendré que hacerme con alguna botella ya. Aunque sea de 50 mililitros, me da exactamente igual, pero por lo menos tenerla porque esto ya es una locura. O sea, que sí,
Entrar en pánico, salir zumbando a comprarla, pero así, tal cual, sin ningún tipo de contemplación. Lo siento, tengo que decirlo. Ahora dicho esto, voy a beber agua y os voy a leer a todos, a toditos, ¿vale? Espero no encontrarme ninguna tontería por ahí en medio. Espero, porque es que uno no está para tonterías ya. Madre mía, vaya día, dejadme que... Voy a beber agüica, por Dios. Hay 47 minutos a palo seco sin beber nada. Venga, retomo arriba, ¿vale? Os voy leyendo. Venga, vamos a ver. Voy a empezar con Marcos, que ha hecho un super chat. Dice, si la gente no le gusta la nueva, no se puede hacer nada, por mucho que digan. Claro que no se puede hacer nada, pero Marcos, que el tema está que se van a ir generando se van generando nuevas generaciones de gentes que no han conocido a la antigua y que querrán la nueva. El mercado está para ellos ahora mismo. Para los viejos viejunos o lo que hayamos conocido, la antigua formulación, las nuevas no nos sirven. No nos sirven. No nos sirven porque comparado lo que hay ahora con lo que había, no hay color. Pero la gente que llega nueva y que no ha conocido lo antiguo, le va a ir perfecto. Y le va a servir. Sí, pero así, tal cual. Porque no la van a conocer, no la han conocido y van a decir, ostras, pues no está mal esto, me gusta, me mola, me la llevo. Pero cuando llegue alguien que usa Dior Homme Parfum, Dior Homme Intense o la que sea, porque ya van a ir todas en bucle, puedo garantizar que cuando llegue alguien y diga, Dios mío de mi vida, ¿qué has hecho con mi perfume de toda la vida? Lo he cogido, lo he comprado pensando que me iba a llevar el de siempre y ahora me encuentro este truño, pues una y no más Santo Tomás y van a perder clientela. La única forma que tienen de retomar esa clientela es con gente nueva. O con gente que efectivamente les guste. O sea, puede haber clientela de Dior Homme Intense o Dior Homme Parfum que les guste. Pero me extraña. Tengo que ser muy franco. Me extraña mucho que esto suceda. Porque de tener auténticos titanes a tener lo que tenemos ahora, ambaritos y cositas de estas así que tanto le gustan a Gurdi, pues vamos más despacio, Marcos. Muchísimas gracias por el super chat. A ver, retomo chat para ir leyendo y luego vamos haciendo cosas y pienso retomar de nuevo tema de precios para que los veáis, porque ya sabiendo, mirad, escuchadme, pues pienso retomarlo, no, lo voy a hacer ahora porque quiero que veáis que efectivamente ya la tenemos a la venta, la tenemos en Douglas. No sé si os he puesto, yo os he copiado y pegado el enlace de venta en Douglas. A ver. Control V. A ver si sale. Control V. Vale. Vale, ahí lo tenéis. Yo no me llevo ni nada de nada, ¿eh? Vuelvo a repetir. Esto, además, es que me lo ha pasado Soren con el tema de los precios y ahí la tenéis, ¿eh? Venga. Esto es un apocalipsis, dice Wendigo. Dice Marcos Fernández, ánimos Marcos, que es sábado noche, por supuesto. Juan Carlos, que se acaba de conectar. De la Dior, bueno, si se sabe algo, pues fíjate, te estás enterando ahora mismo de lo más grande. Entra en pánico y sale corriendo a comprarte la antigua, porque se va a agotar así. Y luego encima la vamos a encontrar a la venta a unos precios absolutamente desorbitados y fuera de madre. O sea, la especulación pura y dura. No compréis esas cosas, porque entre otras cosas, a ver, comprar a 300, 400, 500 euros una Dior Homme Parfum, pues anda que les den. Eso no se debe de vender. Así que o ponen precios razonables y ajustados, o ¿para qué? A ver, ¿para qué? Asturias, dice una pena no ver el directo en directo, pero me lo olía. Te lo dije en un comentario que iba a coger la de 150, no sé lo que dices, eso no lo entiendo. Ahora sí, Dior ha muerto para mí, Dior ha muerto para mucha gente. Madre de Dios, socorro, también desaparecerá. Va a desaparecer todo, va a cambiarlo absolutamente todo. A ver si me puedo centrar un poco porque así es absolutamente imposible. Iván, reformularán la Colón todo. Tarde o temprano va a ir todo reformulado. Todo reformulado.
La excusa perfecta para subir precios con una supuesta actualización, que es un cambio del perfume. La supuesta, a ver, es que claro, hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, con la Parfum, estamos comprando, o sea, el volumen máximo de mililitros son 75, luego de ahí pasamos a los 50, el precio está subido, estamos comprando menos mililitros. Puedes verlo igual, oye, vale 120, antes costaba 112, me da igual, no sé lo que costaba. Claro, pero es que estás comprando 75 mililitros, pistola. Es que estás comprando 75 mililitros. No estás llevándote los 100. Si te llevas los 100, esa fragancia te cuesta 140. Bueno, en Dior, en la página web de Dior, me parece que son 140 euros los 75 mililitros. Ya di el precio cuando todo el tema de salida. O sea, que ojito, cuidado, que aquí se vienen curvas con los precios. Que ¡ay! Es que vale... No, estás pagando 75 mililitros. 75. No estás pagando... Ojalá fueran 100. Si fueran 100 a 120, pues dices, bueno, vamos a gastarnos 20.000 de las antiguas pesetas. No, no. Estás pagando 20.000 de las antiguas pesetas por 75 mililitros. Que eso es un precio nicho total. Para una... Esto sería la línea baja de Dior, más pop y asequible. Se les va de las manos, tíos. O sea, no me extraña que la gente de FOMO esté vendiendo a saco la Gary's Den. A saco. La review la tenéis hecha en el canal. A saco. O sea, es que en el momento que sale a la venta desaparecen y vuelan las botellas de Gary's Den. Porque además es muy, muy buen clon. Y ya sabemos que Gary's Den viene para quedarse. Lo que pasa es que, claro, también hay que entender que el precio va a subir, Gary's Den va a subir el precio, pero bueno, por mucho que suba el precio, no va a ser nunca el precio de una original de Dior. Pero es que esto ya clama al cielo. Vamos a hacer una nueva inclusión dentro de lo que serían los precios oficiales que tiene Douglas. Uy, tengo aquí mensajes, un segundo. Vamos a cotorrear. En el Corte Inglés, ya la tienen en el Corte Inglés también. Venga, vamos a ver, Corte Inglés. Vamos a echarle un vistazo al Corte Inglés. Gracias, Soren. ¡Buah! Precios desde... Claro, Corte Inglés es más caro. O sea, de momento el precio más barato ahora mismo de momento está en Douglas. Esto es hoy porque la maquinaria de Dior se ha puesto a funcionar para que todo Dios Cristo bendito tenga esto publicado. Hombre, evidentemente Douglas ha dado una prisa que te mueres y ha sido el primero en España en sacarlo. Está en el Corte Inglés. Precio desde 103,50. Comparto precio de los señores del Corte Inglés aquí mismo. Venga, vamos allá. Compartimos. Esto está siendo apasionante. Te lo digo en serio. Es que me lo estoy pasando pipa con este tema. ¡Buah! Es divertido. O sea, es que está saliendo cosas cada 2x3. Venga, pues el Corte Inglés. Aquí lo tenemos. 103,50 euros. Alá, dicen 100 mililitros salen a 207. Vamos a ver. 100 mililitros. Es que juegan con los precios de una manera. 138,50. ¿Es que vale el Parfum? ¿Qué vale el Parfum? Claro, porque es la diferencia que tenemos. Es que esto es una absoluta locura. O sea, pensar que el Parfum son 75 mililitros a 120. Y aquí tenemos 100 mililitros a 138,50. Aquí tenéis el precio. Estoy ojiplático. Veremos a ver si es que precisamente este fin de semana desaparece en la Intense ya y no la vemos por ningún sitio porque han llamado a la retirada del producto. Vale, 50 mililitros, 103,50. Están los precios más baratos en Douglas. O sea, estos precios son precios del Corte Inglés, ¿vale? Esto también, pero bueno, hay que verlos y se ven. Ya que han salido en el Corte Inglés, pues aquí los tenemos. La botella que estoy viendo que efectivamente tienen aquí para la de 50 mililitros es la antigua, no es la nueva. Daros cuenta. Daros cuenta, Porque en la página belga, por ejemplo, la que aparece con la nueva botella es la de 100 mililitros, ¿vale? Sin embargo, en Douglas sí que aparecen otros mililitros distintos. Por eso digo que llaméis por teléfono o que lo veáis directamente en tienda. O en el Corte Inglés, o en Douglas, o donde sea.
pero mirarlo en tienda directamente porque aquí puede haber un poco de rollo. Aviso a navegantes. La de 50 sale a 103,50. La de 150, 132. 132,40. La de 100, 138. A ver, explícame una cosa. Ay, que me pongo nervioso. A ver, ¿cómo es posible que la botella de 100 mililitros te salga más cara? Corte Inglés, escúchame. ¿Cómo es posible que la botella, claro, si he visto y digo, esto no puede ser, la botella de, en serio, la botella de 100 mililitros me va a salir más cara que la de 150, pero así tal cual, y te quedas con los huevos así de grandes, tranquilo? 100 mililitros, 138, 150, 132,40. Hello. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cerrarme el cuello? ¿A qué estás jugando, Corte Inglés? ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Y encima la botella, mirad la fotografía. La botella es la antigua, no es la nueva. Por eso digo que ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Ojito. No me seáis locos a la hora de comprar online. Si alguien está buscando la nueva, que llame por teléfono a Douglas o al Corte Inglés o que sea. Bueno, el Corte Inglés es una locura, porque allí nadie sabe nada. Pero en Douglas sí. En Douglas sí que lo saben, en principio. Ojo con los mililitros. En Bélgica, la botella que realmente está a la venta como la Intense es solamente en un formato de 100 mililitros. Ahora recapitulamos, ¿vale? Páginas web. La primera en la que Soren ha encontrado la información es la de 100 mililitros. La de 100 mililitros, en la primera, tiene un precio de 116,61. Por eso digo que ojo, cuidado con los mililitros porque esto lleva engaño. En el Corte Inglés a 138 euros los 100 mililitros de la nueva, porque esa sí que es la nueva, con la fotografía de la nueva, porque el precio y la fotografía se debe de corresponder con el producto que vendes, pero los otros no. Los otros no tienen la fotografía de la nueva. ¿Vale? Estar muy atentos a esto, porque no quiero que nadie se lleve a engaño con todos estos temas y todos estos follones. Presento de nuevo. Prefiero ponerme pesado y que las cosas se queden claras, que luego viene siempre alguien distraído. Esta es la página web belga. 100 mililitros únicamente en este formato a 116,61. Eso por ahí. Recapitulando precios. Ahora, pasamos a lo que es Druni. Sí, Druni no la tiene todavía. Lo que es Douglas, con D de Drunitra. Dale, compartir. Y nos vamos a Douglas. Aquí está. Douglas pone en todos los formatos. A ver, un segundo. Sí, aquí Intense. Douglas pone todos los formatos con Intense, con el nuevo formato, nueva botella, nuevo perfume. 50 mililitros, 68,99. 100 mililitros, 93 eurazos. Que no está mal. Yo no lo veo nada mal. Y 150 mililitros, 111. Esto lo veo muy, muy factible, ¿eh? No lo veo ninguna locura. Gracias a Dios. Gracias a Dios no lo veo ninguna locura. Para los precios que estamos manejando, con Dior. No lo veo ninguna locura. Así que esta es la nueva. Lo que siempre pasa lo mismo con el Corte Inglés, que es una ida de olla con los precios. Me dices que me vas a cobrar por la de 100 mililitros 138 euros, que es prácticamente seguramente el precio, ese tiene que ser el precio recomendado de Dior, porque normalmente suelen poner casi los precios súper muy ajustados con el tema de las páginas web oficiales normalmente. Luego te ponen ofertas, rebajas y tal, pero algunas veces ajustan los precios con los señores de Dior. Pues aquí lo tenemos. El Corte Inglés siempre es una ida de olla. Voy a leeros. Venga. Os sigo leyendo. Y la subida de precios ya la tenemos. Qué asco me está dando esto.
Hola Javier, qué tempranito el directo. Sí, Frank Kruger, es que hay que estar aquí dándolo todo y vengo de estar muy liado esta tarde. Sí, pero si a la gente no le gusta la nueva, por mucho que no quieran, esto sí, no, es lo que toca. Ajo y agua. Esto es ajo y agua. Dice, en el 2027 la Casa Dior estará compartiendo líneas con Antonio Banderas Parfums. ¿Qué va, hijo mío? Ya verás tú que no, Antonio. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Dior en el Mercadona. Ojalá, Jack, ojalá. Pero a los precios del Mercadona, ¿eh? Bueno, si hacen un clon, pues ahí lo tenemos. No hay ningún tipo de historias. Si está el clon en el Mercadona, pues todo el mundo a comprar en el Mercadona y ya está. Víctor, Dior en manos de Kurdian destruye la memoria olfativa de Dior Homme, más aguada y menos ingredientes. Bueno, esto de los menos ingredientes, ojito, cuidado. Esto es falso. Cuidado, 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 cuidado. Una cosa, lo he explicado muchísimas veces, una cosa es que tú veas el INCI que te ponen pues menos ingredientes. Pero es que ponen lo mínimo que están obligados por ley. Las empresas no están obligadas a cargar todo el INCI en la caja, ni dentro con un prospecto, ni nada de esto. Ponen lo que entienden que deben de poner. Así que no es que lleven menos ingredientes, es que es lo que dije en el directo de noviembre, que lo que se venía evidentemente era, sobre todo, subida de precio y bajada de calidades. Porque como he estado diciendo a lo largo de todos estos vídeos, lo que pretenden es ganar pasta y cuanto más, mejor. Lo que pasa es que aquí les va a salir el tiro por la culata, porque conociendo lo que había antes en comparación con lo que hay ahora, pues y además sabiendo que muchísima gente no está comprando productos, por lo menos en la perfumería masculina, los tíos no solemos comprar productos por encima de los 100 euros en perfumería. No los compramos. ¿Que no los compramos? Porque no los compramos. La gente de a pie no los compra. Nosotros que somos unos fanáticos de la perfumería, pues sí, vale. Pero la gente de a pie ve 100 euros y se caga en los pantalones y no se los gasta. Y hace muy bien. Y hace muy bien. Y en todo esto, quien va a entrar comprando será el típico pringao, con perdón, que no se dé cuenta de que se la han colado. Y se haga así, me voy a llevar la colonia que me llevo siempre todos los meses. ¡Pum! Y la coge y le echa a la cesta. Y a ese pobretillo, pobre día, se la colarán. Y cuando llegue a su casa, se va a poner a echar leche por un colmillo. Porque va a ver que lo que se está echando ahora y lo que se ha comprado ahora no tiene absolutamente nada que ver con aquello que fue. Esto es Dior y directamente la fidelización del cliente que hace, que les importamos una castaña, menos de una castaña. Eso es lo que le importamos a Dior. No tiene ningún tipo de respeto por el cliente. No lo tiene. Él está ahí, venga, pues esto vamos a cambiarlo, que no sé qué, que no sé cuántas. Y así, luego les pasa lo que les pasa. Tío, tienes a un perfumista nuevo que genere sus propios perfumes, que saque perfumería nueva, con nombre nuevo, todo nuevo, y no nos pillaremos los mosqueos que nos pillamos. Porque además, vuelvo a repetir, Kurdi tuvo su época y últimamente está muy distraído. No está haciendo desde hace mucho tiempo su trabajo. No lo está haciendo bien, lo siento. Y desde este púlpito, oye, esto suena fatal. Lo he estado diciendo multitud de veces y lo he criticado muchísimo. Sobre todo en la época con Romano Ricci, en Juliet Hassagan, de verdad, de no sé cuántos perfumes en los que él participó, poquitos se salvan, que a lo mejor se salva uno o dos. Y mira que hizo con él la hueva de perfumes. Y luego, pues con Kurdiyan, en lo que es su firma Mason, Kurdiyan, ya con todo el tema de Louis Vuitton a tope, porque esa firma la vendió a Louis Vuitton para ganar más pastuki, hizo bien, no fue tonto, porque tonto no es. Pero joder, tío, ¿qué estás haciendo en los perfumes? No estás a la altura, tío. Es que el problema de todo esto es que no está a la altura. No está a la altura. Este zapato le viene grande. Está demostrando que este zapato le viene grande. Y le viene grande cuando sacó el Dior Elixir, cuando ha sacado muchas cosas. Todo lo que ha sacado primero de mujer
a unos precios desorbitados que decías, pero bueno, vamos a ver, ¿quién narices va a comprar este Yador? Por el amor de Dios, Cristo bendito. Si eso lo digo. Y ahora que estamos con más, pero estos también son políticas de empresa, no estoy hablando por él. Él como creador me parece que ha pegado el bajón de su vida. Hizo los 3, 4, 5 perfumes que tuvo que hacer para quedarse ahí. Pues tío, es que de verdad, es que es un tanto demencial, porque estoy viendo, por ejemplo, que hay un montonazo de creadores, pero es que hasta incluso de la vieja escuela, que no paran de trabajar y sacar perfumazos. Morilla sigue sacando perfumazos. Auténticas maravillas. Con la edad que tiene y sigue todavía el tío. Hombre, tiene mucha cagada, claro que sí, pues como todo hijo de vecino. Pero sigue sacando cosas que son para ponerlas en un pedestal. Olivier Cresp, exactamente igual. Beers se está superando día a día. Natalie Lawson, ¿qué hace? Superarse día a día. Y así otros tantos, que me da exactamente igual. Pero es que este no está a la altura. Es que está demostrando que nos está metiendo cada castañaza. Que es que, de verdad, tío, saca otro perfume aparte. Lo dije, saca otro perfume aparte. Saca algo nuevo. Algo nuevo. Saca el primer perfume unisex como tal para la línea barata económica, entre comillas, lo de barato económico de Dior. Sácalo. Sé el primero. Y como has entrado recientemente, aunque ya lleves 4 años, pues por lo menos aguantará un poco más en el mercado y no se cambiará tanto hasta que te digan, esto no se vende, vamos a cambiarlo, y lo coges y lo cambias. Pero saca algo nuevo, tío. Pero no te pongas a tocar cosas que son clásicos. Pero si me toca Jules, me pongo a llorar por las esquinas, de verdad. Y las Haiger, o sea, que en el momento que las toque, eso va a ser para llorar, porque las va a tocar, ¿eh? Este las toca. Uf, Dios mío. Marquitos, ahora te pondré los aplausos, Marquitos. Han cambiado también el formato de la colección Privé, 50 mililitros a 175, subidón. Ahora solo falta que las cambien. Qué desastroso. A mí, la verdad, mira, Pedro, a mí lo que hagan en la colección Privé me la trae al pairo. Me da exactamente igual, porque la gente normalmente no compra eso. O sea, esto ya es más para otro tipo de público. La gente normalmente no está comprando la colección Privé de Dior. Los que compramos lo que está más económico, pero no eso. Y las botellitas pequeñas pues están bien, pero se te va una pasta. Es que no merece la pena en absoluto. Estás pagando un pastizal por cosas que no son nicho. Es que por mucho que quieran camuflarlo, eso no es nicho. Eso es un sacacuartos. Es que es un sacacuartos. Comprar perfumería de alto nivel en Dior es sacacuartos. Es sacacuartos. No hay que verlo de otra manera. Te están sacando el hígado. Te están sacando el hígado en Dior. Sacan cada porquería que te mueres. Y ya está ahí. Lo peor de todo es que se quedan más anchos que panchos. No, Santiago, escúchame, Santiago, no van a sacar nada, olvídate, aquí, Dior, a ver, yo ya llevo muchísimos años en esto, Dior no va a sacar nada como original y no sé qué, que no, que olvídate que no, es un producto nuevo y no van a permitir que esté conviviendo con el antiguo, eso es un suicidio comercial, eso a lo mejor como una edición exclusiva, limitada, que eso es lo que hace mucho Puig, como ha hecho con la Gaultier 2 o Mademoiselle, puede que a lo mejor lo hagan. Como han hecho también dentro de Givenchy, que ahora supuestamente van a retomar la formulación antigua del 75. Yo no me lo creo, pero bueno. Entre otras cosas, por normativa, hay productos que se utilizaban en el 75 que efectivamente no se van a utilizar en este, ni en broma. No te dejan. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a hacer una marcha, dice Harold. Ay, Dios mío. Vale. Falta ver lo que dice. Vale, muy bien. Escúchame. Hasta luego, Mari Carmen. Vale.
Enrique Cruz, muy buenas. ¿Qué pasa, chiquitín? Qué guapo que eres, mi niño. Muchas gracias, que he visto por aquí que está Martín Cataloñe. Hola, guapetón, majetón mío. Escúchame, Enrique es como Steven. Se parece un huevo. Más bonito y más guapo que todas las cosas, mi Enrique. Yo también tengo un Stephen en el canal y se llama Enrique Cruz. No es mi asistente, ya quisiera yo que me asistiera de todas las maneras. En fin, venga, vamos a ver, vamos a seguir. Kurdi está destrozando. Este tipo no sé de qué hostias va. Venga, fuera. Estoy baneando gente, ¿eh? O sea, lo siento, pero es lo que hay. Para perfumito se compra don algodón, punto pelota. Pues sí, pues sí. Está clarísimo. Lo obvio no tiene cabida de momento. Vamos a seguir. Oriol dice que la Intense era que... No lo sé. No tengo ni idea. Se supone que la Parfum debe de ser mucho más contundente que la Intense. Es que sería absurdo pensar que la Intense sea más fuerte. No, en este mundo no hay nada absurdo. En este mundo no hay nada absurdo, Dios mío de mi vida. Pero es que es un tanto ridículo poder pensar, decir, bueno, saco una Parfum ahí que se supone que es lo más top y lo máximo, que a lo mejor lo próximo que viene va a ser Dior Homme Parfum Elixir versión Kurdijan Plus, Disney Plus. No lo sé, Dios mío, miedo plata. Vale, voy a la verde, que me dice verde. Vale, perfecto. Escuchadme, tenéis en el canal la Dark Door Intense ya reseñada, que es el clonazo árabe de la Dior Homme Intense. Así que ese está en... ese está en el canal. Dark Door Intense, que es el clonaco de la Dior Homme Intense. Tanto intense, para arriba y para abajo, pues sí. Está en el canal reseñado. Si alguien quiere ahorrarse los dineros, ahí está. Venga, sigo leyendo. Vamos a seguir, evidentemente, bloqueando gente. Venga, vamos allá. Pedro Alberto, pásate por la página web, no físico. Por la página web, lo estoy diciendo. ¿Vale, chiquitín? Por la página web, no físico. Página web. Lo acaban de colgar ahora mismo. Es que yo no sé cuándo hablo, la gente se me distrae, no entiende el castellano. Yo hablo castellano, creo que soy bastante claro hablando el castellano. Si hay alguien que no entienda el castellano, por favor, que ponga un traductor simultáneo, una IA, para saber lo que estoy diciendo, porque creo que estoy siendo muy claro. Lo del Corte Inglés lo acaban de clavar ahora en la página web, que eso no estaba. Y antes que el Corte Inglés lo ha clavado Douglas. Son los que se han dado más prisa en ponerlo en la website aquí en España, ¿vale? Un poquito de por favor y entendamos lo que se dice. La Fahrenheit sí, ya está hecha. Si la Fahrenheit ya, el destrozo de Fahrenheit me da igual lo que hagan porque ya está hecho, Alex. Es verdad, con Fahrenheit me da exactamente igual porque el destrozo ya lo hizo de Mashi, que eso fue también otro retorcimiento de cuernos que yo ya tuve con él porque ya lo hizo de Mashi. El retorcimiento de cornamenta lo tengo ya con él. De todas, pero fue también por ahí. Porque es que cuando hueles lo que conocimos en los años 80, 90, dices, ¿esto qué mierda es? O sea, que ojo, cuidado, porque de Mashi
Hay que echarle de comer aparte también, ¿eh? Volvemos a decir, tiene cosas buenas y cosas malas como todo el mundo. Y a mí me ha retorcido mucho los cuernos de Mashi, ¿eh? Yo estaba deseando que se fuera. Pero claro, también dije, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y se está cumpliendo. Porque eso también lo dije. Me hizo mucha ilusión que firmase con Dior y tal, porque yo esperaba encontrarme, como mucha otra gente, al Kurdi de Le Mal, Classic, ¿eh? Y no está. Ese ha muerto. Y ya empiezo a tener hasta serias dudas de que Le Mal no fuera tan original y al final fuese un copieteo de Cuba. Fíjate lo que te digo. Ya hasta tengo mis dudas. Hasta tengo mis dudas de que este señor no hubiese probado, porque Cuba se fabrica en París. Por aquello de arte de Birli y Birloque, hubiese algún tipo de filtración industrial, presuntamente, y terminase haciendo un copieteo para Le Mal. No lo sé. Es que ya visto lo visto, a mí esto me está oliendo muy mal la mente. Ay, Oriol, no has conocido, Oriol, chiquitín mío, no has conocido la original. La original era una pasada. Lo de ahora es un cagarruten. Es toda la línea está fastidiada. La que era la botella blanca, no me acuerdo cómo se llama, la de la botella blanca olía muy rico, pero no era lo que la original. Olvídate. Los accionistas de la empresa perfumera son cada día más ambiciosos, desean más utilidades a costa de calidades del... Las calidades están bajando por todos lados, pero esto lo hace todo el mundo. Lo están haciendo dentro de la cosmética global, del make-up, lo están haciendo en todo, en todo, en todo, en todo. Vuelvo a repetir, no son, ninguno de ellos son hermanitas de la caridad. No existen las hermanitas de la caridad, pero es que esto ya es una tomadura de pelo. Y tenemos que estar preparados para lo que se viene, porque esto no va a parar. Ellos ya en el mercado chino, a los chinos les han buscado el techo económico y saben hasta dónde llegan ya, porque se lo han subido tanto los precios hasta que se han dado cuenta los chinos, han dicho, hasta aquí. Y el mercado chino ya tiene un tope. El mercado chino, de hecho, ¿sabéis lo que está haciendo? Comprando productos propios de lujo. Y a ellos les están dando por saco, porque les han buscado el techo. Y aquí todavía no nos han encontrado el techo. En el momento en que nos encuentren el techo, vamos a fliparlo. Vamos a fliparlo, ¿eh? Lo vamos a flipar. O sea, espérate a que nos encuentren a nosotros el techo. Que yo, por mi parte, ya lo tengo encontrado. O sea, a mí ya me lo encontrado el techo. O sea, es que no estoy dispuesto. Es que es insostenible. ¿Qué voy a estar yo gastándome 140, 150 euros en un perfume de Dior? De Dior, de Cacharel, de da igual de lo que sea, de cualquier firma de diseñador, como llaméis de perfumería pop, que yo me voy a gastar esa barbaridad en eso. ¿Estamos locos? Así se pudran en las estanterías. Así se pudran. Y además ellos no retiran todos sus productos, pues que por mí los pueden retirar ya todos. No dejar ni uno. Por mí los pueden retirar absolutamente todos. Hola, Rojo, ¿qué tal? Muy buenas. Pedro Alberto, pues mañana me compro linternas antiguas. Voy corriendo a primera hora. Esto es un llamamiento. Esto es un llamamiento. O sea, que cunda el pánico. Que cunda el pánico porque ya tenemos la experiencia de lo que ha venido con lo otro. Y es lo que hay, ¿eh? Que cunda el pánico. Hola, Angelico. No, todavía no he probado ni he visto los nuevos Mugglers. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. No los he probado todavía. La verdad que aquí todavía... Es que estamos en Murcia, culo del mundo. O sea, para que llegue algo, tenemos que esperar un montonazo de tiempo. Que si probé la Dior Homme original, no es que la probé, es que la tengo. Es que la Dior Homme original, la anterior a la 2020 la tengo. Las tengo todas. Es que la tengo todo. Tengo la anterior, todas no, porque me falta la de Polgué, la del tubo metálico no la tengo, pero la que sí tengo es la anterior a la 2020. Tengo la 2020 y de ahí todas. Las tengo todas en colección. Pero las tengo todas a la reformulación que hizo de Machi. Todo lo que tengo es anterior a la reformulación de Machi. De Machi. No sé si la Parfum ya entró después, es que no me acuerdo, no sé si entró después o entró antes. No sé, con la Parfum me pierdo un poco con Demachi, pero lo tengo todo.
Lo tengo, o sea, tengo todo cronológicamente, lo tengo absolutamente todo. Sí, claro que la conocí, por supuesto. Se retiran todos sus productos, también los todo. O sea, técnicamente todo lo que está. Claro, es que Dios retira todos los productos y tienen que ponerlo nuevo. Y eso incluye los testers. Los testers van también exactamente igual que lo que están vendiendo. No puede haber un tester distinto a lo que están vendiendo. Tiene que ser todo exactamente igual. Hola David Scatolini, muy buenas majete, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Madre mía, llevo un retraso aquí que no veas. Bueno, ¿qué digo yo? Dame un segundito. Vamos a dar un segundito porque llevo aquí un retraso que te mueres. A ver, un segundito. Necesito entrar en el dashboard. ¡Ay, qué locura! Martín, hijo mío, esto es una locura. Vale, porque lo que quiero es retomar los superchats y leer a Martín y a todos vosotros. Muchísimas gracias por las aportaciones económicas. Ahora es vuestro momento, lo siento, pero es que, claro, quería hacer la introducción de todo este macro tema que hay por en medio porque si no, esto es un tanto locura. Así que, bueno, a Marquitos sí, porque a Marquitos me lo he leído ya del tirón. A ver. Vamos allá. Y quiero que me aparezca. Es que como he hecho scroll, aquí estáis. Hola, Bello. Me ha encantado el documental. Muy preocupante. Pues, Martincico, hijo, de verdad que sí que es preocupante. El documental es. No me acuerdo si está doblado o no está doblado, no me acuerdo, pero yo sé que tú no tienes ningún problema, eres bilingüe. Y a mí me gusta mucho más escucharlo en versión original porque cuando te encuentras algún tipo de doblaje, no escuchas la forma de expresarse de la gente y de la congoja que llevan encima. Y ahí se nota cuando se ponen a hablar, cuando los estás escuchando ahí sin doblaje ni nada, a mí me gusta escucharlos a pelo. Porque es cuando tienes el feeling realmente de lo que está pasando con todo el tema del talco, el Johnson & Johnson y otras empresas que venden talco, que aquí no se escapa nadie. Lo que pasa es que la que está en la palestra es Johnson & Johnson. Aunque ha habido un par de empresas que sí que han cerrado división de talco para ahorrarse precisamente todo este tema de las demandas. Pero el documental es una pasada. Muchísimas gracias por la aportación económica, chiquitín. Marcos, que te leo ya mismo. A ver. Estoy en el dashboard de YouTube, por eso no estoy resaltando los comentarios. Dice, ¿cuál es el último perfumazo de Morillas que te guste o hayas reseñado? No me acuerdo, Marcos, hijo. Lo último, bueno, me gusta mucho de lo que he estado reseñando es la de Philip Plain, el No Limits, me encanta. Lo que está haciendo con Philip Plain me gusta mucho, 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 mucho. Creo que el trabajo que están haciendo estos dos juntos están funcionando muy bien los dos tíos, Morillas y Plain están muy on fire en esto. Creo que se entienden bastante bien y los perfumes que está lanzando dentro de Philip Plain están muy a la altura. Silvia, muchísimas gracias, Bonica, por esos super sticker. Oh yeah, ole a mi niña. Muchísimas gracias, Marcos, también por el super sticker. Y Marcos Fernández, ole ahí. También muchísimas gracias por este super chat sin chat. Muchísimas gracias, bonicos. Madre mía, qué mucho chat. Madre mía, para poder leeros a todos. ¡Qué locura! Ahora lo que sí que voy a hacer es, pongo unos aplausicos, perdonadme, pero tengo que beber agua, pues llevo ya 1 hora y media y necesito esta garganta aclarármela, pero ya mismo. ¡Ay, qué locura! Muchísimas gracias, de verdad. Voy a abrir los aplausos, voy a poner los dobles y así bebo bien agua y me pego un trago de café también. Muchas gracias, hermosotes. ¿Ya está? Ay, por Dios, no. Menos mal. Estos son por toda la gente que está aquí en este directo del llanto y de la zozobra. Esto es el directo del llanto y de la zozobra. Madre mía, Dios mío de mi vida, la que se está liando dentro de Dios, la que está liando dentro del sector de la perfumería, que a mí me parece apasionante todo lo que está pasando, pero hombre, no me parece tan apasionante todo lo que está pasando, tanto en cuanto por un poquito de por favor,
porque a lo que estamos dando lugar es que estas subidas de precios son absolutamente demenciales. Bueno, me he quedado con David Scatolini por aquí, también Ángel Mugler, Alien Existence y Alien, bueno, Angel Stellar se llaman, sí, ahora están por ahí, las tengo, pero eso no ha llegado todavía aquí ni de coña. Muy buenas, ¿qué tal, Pupurri? Dices una tragedia. Muy buenas noches, Kibian. David Scatolini aquí dando caña también repartiendo. Aquí Pedro que decía que se pira corriendo para pillarse a la antigua Intense. Posiblemente la antigua Intense sea más fácil de encontrar. Bueno, aparte de que en algún Corte Inglés, evidentemente, todavía de quedar existencias, a no ser que Dior haya procedido ya, bueno, la gente que está encargada del corner de Dior, a retirarlas, en los Drunis que no tengan Dior, que no tengan venta de Dior, o que, yo que sé, cualquier cosa, que sean de ciudades pequeñas, es posible que esté todavía la antigua, porque Druni va muy... En Druni tiene que quedar existencias de la antigua. Seguro. En Druni quedan existencias de la antigua. Fijo. Pero atención a... Ojo al piojo, como dice Martín, con el tema del Corte Inglés, en Douglas, porque ahí posiblemente ya lo que esté sea la nueva. En la página de Latam aparece la Intense con un nuevo bote, pero en la sección palabras del perfumista aparecen como si fuera siempre de Masí. No tengo ni idea de lo que aparece por allá. Ahora mismo aquí lo que sí tenemos es la botella nueva con precio nuevo. Es que lo que tenemos es precio nuevo. Los próximos lanzamientos son para rociarte medio tarro para que puedas oler un poco a perfume de 100 euros. Sí, y tanto, pero es que yo para eso me compro un perfume nicho. No me compro esto. Yo no le doy el juego a un Dior. Me voy a un perfume nicho como Dios manda. No Dior, Dios. No será en Druni Primor que cada vez que me gasto 100 euros me regalan lavamanos del COVID. Madre mía, claro, sí que tienen que darle salida a todo eso. Dice David, yo estaba por comprar y ahora no sé qué hacer. Pues comprarla. ¿Qué vas a hacer, hijo? Comprarla. La nueva Dior Homme Parfum está de oferta en Primor, porque están viendo que no están vendiendo ni el One. Ya han dado orden seguramente desde Dior a bajar precios. Pensar que los precios iniciales, precios recomendados, venta al público, eran de 100, 200 euros no sé qué. Luego de ahí empezaron a bajar. Pum, pum, pum. Gracias, Martín, por esos regalazos que estás haciendo, Dios mío de mi vida. Que esto además lo tengo que ver en el dashboard viejo. Madre mía, tiro para abajo. No me da la existencia, pero esto no me da. Muchísimas gracias, Martín. A ver, Marcos, te he visto por aquí. Martín aquí repartiendo regalos a tope. Muchísimas gracias, Resalao. Ole, ole, ole. Martín, que has regalado aquí suscripciones a saco. Por el amor de Dios, Cristian bendito. Muchísimas gracias, Martín, por regalar esas 20 suscripciones. Madre mía, los faldones finales. Tengo que cambiarlos. Muchísimas gracias, Aleroso. Esto es un aplauso. Nene, a ver si te pones a hacer un puñetero directo. Tengo ganas de estar un rato contigo, pero tú haciendo el directo, yo riéndome contigo. A ver si lo haces, tío. Que te voy a poner un cacho aplauso, pero ya mismo muchísimas gracias a todas las personas. Hombre, Clemente, si estás aquí también, mamonazo. Muchísimas Clemente, que es amigo personal. Muchísimas gracias, Bonico. Un aplausazo para Martín Cataloña. Te voy a poner los segundos aplausos que son los que más me gustan, que son estos. ¡Ole, mi niño! ¡Ole ahí! Está bien puesto. Está bien puesto. Muchísimas gracias, Salao. ¡Ole ahí, requete bonico! Muchísimas gracias. Y muchas gracias, tío. Ha regalado 20 suscripciones. Me ha hecho 20 miembracos. 20 miembracos. Dice el tema del talco. Yo quiero ver el documental. Hay gente. Entonces te lo pongo por Discord. Por Discord sí que te lo puedo poner, Marcos. Te lo pongo por Discord. No te preocupes. Que te lo
te lo endorso por el Discord. Y si no, te lo mando por correo electrónico. Bueno, yo tengo un correo electrónico tuyo. Lo que pasa es que si no es si es tuyo o de alguien. Pero yo tengo un correo electrónico tuyo, me parece, por algún sitio. Y te lo cojo y te lo lanzo. Pero el tema del talco es un tema muy, muy, muy peliagudo. Martín, espero tu vídeo sobre el tema del talco. Porque aquí hay mucho que pinchar. Lo que pasa es que, Dios mío, hay que tener una manga ancha para hablar del tema, porque si no, luego Johnson & Johnson se echan encima y puede ser bastante peligroso. Dice, el tema del talco, sí, esto ya te lo he leído. Muchísimas gracias, Marco, por el super chat. Y os voy leyendo. Venga, voy picoteando, porque si no esto va a ser un poco locura y voy picoteando, porque hay muchísimo esta noche y la verdad es que quiero atenderos a todos, pero es que estoy un poco abrumado esta noche. A ver, aquí dice, por eso no pasa solo en Dior. Si te vas a la página del Corte Inglés y buscas, por ejemplo, OBDR de Saint Laurent, la grande está más barata que la de 50 y yo no lo entiendo muy bien. No sé, aquí están pasando cosas muy raras, están jugando con precios y nos están tomando el pelo. Y lo gracioso es que nos dejamos tomar el pelo, que es lo peor. Cuidado, vamos a poner también las cosas en contexto. A mí me fastidia como reseñador crítico de perfumería, me fastidia, porque me veo obligado muchas veces, evidentemente, a comprar, por supuesto, pero para la gente de la calle, no tiene por qué estar gastándose estos pastizales ni que les tomen el pelo a las empresas. Y estos son tomaduras de pelo. Lo mismo que cuando te dicen, el precio rebajado, antes costaba tanto y ahora cuesta no sé cuánto. Y luego te das cuenta de que es mentira todo, que nunca costó nada porque nadie compró jamás a ese precio. Simplemente lo ponen como gancho, precio cebo, para luego que digas, oye, ¿cuánta rebaja hay? Lo mismo que llegan las rebajas y no te aplican las rebajas sobre el precio que siempre han tenido. Te lo aplican sobre el precio de venta recomendado al cliente, que suelen ser una barbaridad. Con lo cual te aplican, oye, un 40%, pero no es un 40% sobre el precio que tienen marcado, es un 40% sobre el precio de venta recomendado. Son unos... En fin, bueno, es que se me lanza la lengua con esto. Seguramente que esto lo conoceréis porque se producirá en multitud de tiendas online y en tienda física, ¿eh? Si vais a cadenas y tal, y vais a Sephora y tal, ojo, cuidado con este tipo de descuentos, porque dicen, no, descuento de no sé qué, descuento de una leche, no hay descuento, es mentira. El descuento es sobre el precio de venta al público, que está hiper mega hinchado, para luego a lo mejor te llevas un descuento real de un 5%. Un descuento real, que sobre el precio pueden aplicar el 40 o el 50, lo que les dé la gana, pero realmente tú vas a pagar y pagas al mismo, te cuesta lo mismo. ¿Qué te ahorras? ¿1 euro, 2 euros? Venga ya, hombre, por favor, ya está bien de tomarnos el pelo. La Dior Homme Parfum antigua no la encuentras ya por ningún sitio. La opción que te queda es estar atento a que esté Get It Done y que te la puedas comprar de FOMO y que te la puedas comprar, que es un clonazo de la Dior Homme Parfum. Va a ser muy complicado que la puedas encontrar por algún sitio, ¿eh? Muy, 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 muy complicado. Porque de hecho, en el Druni que tengo yo aquí al lado de casa, no existen ya. O sea, no hay existencias de eso. Eso ha desaparecido. Mira, Andrés tiene razón. Que nadie compre nada. Que les den. Es verdad. Pero claro, si tienes un perfume que es tu insignia, y que es el que quieres seguir usando durante prácticamente casi toda tu vida, que esto es muy difícil, pues tienes que hacerte con botellas sí o sí. Lo mejor y lo más lógico y razonable sería mandar al garete a toda esta gente. Sería lo mejor de verdad. Pero así estamos. A ver qué me pasa por aquí. Justo hoy el perfume del día la compré en Primor. Hace 4 años me salía 100 mililitros 70 euros y la de 150 costaba 85. Los precios... No, es que hoy en día, Javier, no te puedes poner a comprar perfumería. Es que es una locura. O sea, vamos a ver, tenemos los típicos precios que están ajustados hasta un baremo de unos 50, 60 euros, quizás un poco más, vale, de acuerdo, admito pulpo como animal de compañía, pero es que ahora mismo ya todo está superando los 100 euros. Y cuando voy, y lo he dicho en multitud de directos, cuando voy a preguntar a las tiendas, que he estado haciendo prospección y he ido de tienda en tienda, que no solamente me he quedado en la que tengo aquí en la de casa, sino he ido en más, a Cartagena, he estado preguntando, así como que no quiere la cosa, pim pam pum, bocata de atún, y me decían que las que superan los 100 euros están ahí en las estanterías llenándose de polvo, porque no se venden.
es que no se venden. Se vende Sabas, la clásica, lo de Toilette sobre todo, se vende también algo de Elixir, vale, pero muy, muy poquito, y ya pues Parfum y tal, vale, estoy hablando de Dior, y de las demás que van superando los 100 pavos, pues cuesta muchísimo trabajo de que las chicas y chicos que trabajan en las tiendas las puedan colocar. Muchísimo trabajo, la gente no se quiere gastar ese dineral, entre otras cosas porque tenemos perfumes mucho más baratos que eso, que huelen igual. Como para estar haciendo gilipollas. Ay, por Dios. Gracias, Moisés Bonico. Tú sí que eres un defensor de la verdad y no yo. Soy un cantamañanas. Jaime dice que, bueno, sí, acaparan botellas, sí, es una barbaridad de cans en los grupos de perfumería, sí, pero es que esto es normal. Pero que la historia está en, como se ha comentado antes, en no comprar eso. Porque además tú puedes tener un precio de 200, 300 euros, pero eso no se vende. A ver, ¿quién te va a comprar eso? ¿Estamos locos o qué? ¿Te vas a comprar un decán de eso? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Esos circuitos, o sea, me refiero, ese tipo de compras a esos precios no merece la pena. ¿Que te vas a gastar 300 euros en esto? Venga ya, hombre. No merece la pena, de verdad que no. Esto es hacer el gilipollas. ¿Veis? Siempre quedará Dark Door Intense de Mason Alhambra. Perfecto, correctísimo, es verdad. Curdy Vader. Tienes razón, pero el hype está ahí y al final la masa cederá y la adquirirá. Una lástima. Vamos a ver. Borgia, vuelvo a repetirme que no están, o sea, no pasa nada porque yo me repita, y de hecho me redundo muchísimo, pero que no hay ningún problema. Las nuevas generaciones van a ser las que van a comprarlo. Nosotros ya formamos parte de la vieja guardia. Dior entiende que hay que ir renovando gente, que nosotros ya somos unos apestados para ellos, a pesar de ser realmente la generación que está moviendo la pasta y que está moviendo el mundo, no los jóvenes, porque encima nosotros somos los que pagamos los perfumes a los jóvenes, los que tengan familia sobre todo, claro, evidentemente. Así que por eso te digo que ellos van moviendo y les importamos un rábano. Los clientes les importamos un rábano. Y ya está. Y esto se seguirá vendiendo, entre comillas, ¿eh? Vuelvo a repetir, la gente no está por la labor de estar gastándose 100 y pico euros en un perfumito, de 75 mililitros. Que no. Ya, Martín. ¡Ah! ¡Hola, hermoso! ¡Hola, resalabío! ¿Ves? Aquí está, ya puedo, como estoy, voy ya para abajo, voy para abajo. Me encantó el documental, esto es el documental. Que por eso te dije, Martín, que era importante que, sobre todo tú, que te dedicas al sector del color, de la cosmética en el plano del maquillaje, que vieras ese documental. Porque es que ese documental no lo vas a encontrar por ningún sitio, está retirado. Puedes intentarlo, igual lo encuentras por algún sitio, por allí, por Perú y tal. Pero te puedo garantizar que aquí está completísimamente, vamos, eso, poner eso es crucificarte. Porque automáticamente te sacan los algoritmos de YouTube o de lo que sea y te hacen así, zasca, matraca, y hasta incluso te la juegas a que te cierren el canal. Ese documental estuvo publicado en... Soren, eso fue en un canal de difusión alemán, puede ser, y lo quitaron. Fue ahí. Hay un canal de difusión alemán, que tiene millones de seguidores. Ese canal, que no me acuerdo de H, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama. Es un canal de difusión de documentales alemán que hay en YouTube, que evidentemente entiendo que tendrán una plataforma de televisión, pero allí se plantó este documental y este documental, en el momento en que se plantó, desapareció del mapa. Luego yo me metí en el Social Blade para ver las visualizaciones que tenía ese documental y estaba en negativo. Apareció en rojo, que habían eliminado por completo. Ese vídeo está eliminado. Está censuradísimo. Pero dentro de todo esto, como también hay un soporte de a nivel judicial, de publicaciones judiciales, o sea, hay sustento, o sea, y hay ya dictamen judicial, hay gente que ha ganado juicios.
Están pendientes todavía estos que son las demandas colectivas. Las demandas colectivas todavía están pendientes, pero hay gente que ha ido de forma individual y sus juicios han salido. Ha habido gente también que ha perdido. Ha habido una señora que tenía cáncer y ha perdido el juicio por desgracia. Pero otra gente, mucha gente va ganando las demandas individuales. Estamos pendientes del mogollón de millones de las demandas colectivas que se han admitido a trámite, que están admitidas a trámite. Y cuando salgan, Johnson & Johnson, veremos a ver qué es lo que pasa. Pero que ahí hay tema, Ahí hay mucho tema, y sobre todo con el tema del maquillaje. Es que hasta incluso en los fluidos está el puñetero asbestos. Donde aparece talco, aunque sea en trazas micras, aparecerá algo siempre de asbesto, porque el talco y el asbesto están íntimamente relacionados. Bueno, si has visto el vídeo ya lo sabes, tampoco te tengo que contar mucho más. Jackman dice: hola Martín, dice, hoy he visto tu vídeo del Golden, dice que he tenido tiempo y lo he disfrutado. Mira qué risa con los Golden, por Dios, pero es que el del maquillaje de ayer, qué guapo sales, tío, tengo que decirlo. Estás muy guapetón y me gusta el corte de pelo, Tú dirás que no te gusta, que ha sido un error, pero a mí ese corte de pelo me gusta. Te quita edad, te vuelve más joven y más guapo. De todas formas, tenemos ganas de ver un vídeo actualizado tuyo, tengo que decir. Pasaros por el canal de Martín Cataluña y suscribiros a su canal, y le mandéis mucho amor y todo esto. Si os gusta el make-up, el maquillaje, y las cosas también de moda, de vez en cuando hace cosas de moda, pasarelas, de esto, no pasarelas, sino de alfombra roja. Y se pone ahí a cotorrear de la alfombra roja y los maquillajes. Los maquillajes de la alfombra roja. Algo de ropa, pero más maquillaje, que es lo suyo, por supuesto. Pero puestos a cotorrear, cotorreamos de todo. Os suscribís a su canal, que no me entere yo de lo contrario. Que por cierto, ya que estamos, pues vamos a hacer la gracia completa. Un segundo, pues. ¡Ay, mira! Está en estreno Martínico. Martín está en estreno ahora mismo. Mirad, os voy a poner aquí, copio esto. Un segundo. Y me voy aquí al dashboard. Un segundo. Canal. Aquí os dejo el enlace para que os suscribáis al canal. Hombre, faltaba más, no te digo yo. A ver, scroll. Y aquí lo voy a poner como comentario fijado. Aquí, fijamos el mensaje. Vale, y es de bien nacido ser agradecido. Yo creo que lo soy, algunas veces. Venga, a ver. Me paso al dashboard de StreamYard porque si no, no veo. Es que no veo. Marcos, muchísimas gracias por el super sticker, Cuidadito, que sí que te veo. Ojo, empieza a creer que es posible que no haya Dior. Empieza a creer que es posible que no la hayan hecho. Dior en Francia es la descripción del parfum. Dice que la hizo él, pero la del Intense no. A ver, el diseñador de perfumería de Dior es Kurdijan, no hay otro. Todo ha pasado por él. Todo va a llevar su nombre. O sea, dejaros de historias y de rollos porque no. Es Paquito. Es Paquito, ¿vale? Es Paquito. Alimento para la niña del pozo. Bueno, hay muchos alimentos, Hay muchos alimentos. A ver, ¿qué más hay por aquí? Mira, es más, voy a mandar yo ya un alimento. Ahí estamos. Acabo de mandar yo un alimento para el pozo, para la niña. Silvia, bonica mía. La niña del pozo está hambrienta y le estamos dando de comer hoy como nunca. Dice Tony. No sé qué es eso, pero bueno. Gracias, Tony, bonico. Dolphin, hay buenas opciones, hay buenos precios, hay muy buenos perfumes que son súper económicos, que no hace falta tampoco tirarse a los árabes, cuidado, hay que ponerlo todo en contexto y que dan muy bien la cara.
Y sobre todo también, y vuelvo a decir, y sí que hay que ser un poco chauvinista en todo este rollo, lo siento, hay que serlo. Señores míos, señoras mías, en vuestros países seguro que hay productores de perfumería que hacen unos perfumes que te mueres, unos cosméticos alucinantes, me da igual, nivel global, me da igual de lo que sea, si es para el beauty, si es para estar guapísimo de la muerte, si es para estar con el tema del color, maquillaje y tal, perfumes, me da igual, todo lo que sea cosmética, y tenéis que defender vuestro país, vuestro sector, y ya está, y os pasáis y seguro que habrá cosas que le peguen 20 vueltas a todo lo que estamos ya mandándoos desde Europa o de vete a saber dónde, ¿vale? Dejaros de rollos y empezar a pensar un poco más en la industria de vuestros países. Empezar a pensar más en la industria de vuestros países, ya que aquí tenemos lo que tenemos, que tenemos aquí un rollo que esto da vergüenza, pues por lo menos en otros países seguramente ellos saldrán más económicos, o no, quién sabe, pero estoy seguro que más económicos también, y que de calidad van a andar por las mismas. Por las mismas, estoy seguro. Pero claro, no hay que entenderlo. Yo soy el primero. O sea, entiendo que trae más gente hablar de un Dior que no hablar de un perfume que se llame Apocalipto. Yo qué sé, me lo acabo de inventar. Hecho allá en no sé dónde, en Portugal, no, en Brasil, en Brasil. Apocalipto en Brasil. Vamos, que también yo me voy a decir México. Pues bueno, por ejemplo, México. Me da igual. Me da igual, México ya no me vale porque los de Eurofragance están empezando a fabricar ya allí también perfumería árabe y entonces ya hay perfume árabe medio asequible allí. Pero tíos, dejaros la pasta en vuestros países también, leche, que ya está bien la broma. ¿Qué vendrá después del elixir? Pues no, tiene que sacar todavía la concentración Parfum Intense, que es lo que está de moda. O sea, todavía tiene que venir dentro del Dior Homme la Parfum Intense. Ojito, eso es lo que sería lo conveniente, pero ahora es que es lo que está de moda. Todo el Dior se está sacando Parfum Intense o elixir, nombre comercial, elixir, pero luego te encuentras que la cosa no es elixir, es eau de parfum, que es lo que le pasa, por ejemplo, a Loewe. Loewe te dice elixir en las cajas y luego lees abajo y es un eau de parfum. Ni intense ni nada, es eau de parfum, ¿vale? Yo creo que lo lógico sería que estos señoritos nos sacasen el Parfum Intense. El Parfum Intense dentro de nada y próximamente sus pantallas. Veremos a ver si no, mañana o pasado lo que tenemos es una nueva versión ya del Eau de Toilette, que ya el 2020 fuera y ahora es otra cosa. Ahora vamos a tener otra cosa. Así que lo próximo va a ser la base. Madre mía. Va a ser la base de la línea Dior Homme. Madre mía, la que se nos viene encima, macho. La que se nos viene encima. ¡Ay, pichurrín! Dice Sergi, por Dios. Gracias, gracias, Wendigo, por la labor nocturna que estás haciendo esta noche para el canal. Gracias, gracias. Madre mía. Dice, a ver si sacan una copia buena del Dior Homme Parfum, que sí que ya la hay, que es el Garisden, que ya está, que está en el mercado. Lo que pasa es que las existencias han volado, no quedan. Es que no quedan. Es que no quedan existencias. No quedan. Está todo el Garisden está agotadísimo. Claro, ha entrado la gente en pánico. Una vez que ya ha salido lo que ha salido, la gente ha entrado en pánico. Ya está. Ni mil palabras más. Luego están, pues, ¿cómo se llama esto? Se llaman estómagos agradecidos, ¿no? La gente que es estómago agradecido y que efectivamente pues habla bien de este perfume, sabiendo que a pesar de que huele bien, pues es una mierda. En comparación con. Huele bien por sí solo. Huele bien por sí solo. Pero si comparamos, que es lo que hacemos y es lo que debemos de hacer porque está dentro de una línea Dior Homme, es un truño como una catedral. Y ya está, pero volvemos a lo de siempre. Siempre hay estómagos agradecidos.
Gracias, Raúl, pero no vienes a descubrirnos el mundo precisamente a este canal. Te puedes ir a otro a descubrirles el universo. A este canal no. Y vuelvo a repetir y a poner en contexto. En este canal no hay hate. Es que el problema que tenéis, cristalitos míos, es que no sabéis discernir entre el hate y la crítica. Y eso es fundamental e importante. Hay que discernir lo que es una crítica y lo que es un hate, a lo que tanto estáis acostumbrados, ¿vale, chavalote? Esa es la diferencia, chiquitín, que no sabes distinguirla. Esto no es hate, esto es crítica. Y en este canal se hace crítica de perfumería y de otras cosas. Si no te gusta, te vas a otro sitio, ¿vale? Y si no, te mando al pozo, tú mismo, dependiendo de lo que me vayas contestando. Ya has tenido tu momento de gloria en el canal, por supuesto. ¿Esto está bien? Sí. Buah, está perfecto. Me tengo que tintar la barba, parezco una vieja. Ay. Lo que me da temor es que los productos alternativos suban los precios para aprovechar la oportunidad con los inconformes. ¿Cómo lo veo yo? Mauricio, cariño, está comentado también en los directos. Si eres nuevo, suscríbete y ponte a echarle... Yo de todas formas voy a intentar hacer extractos de todos los directos que haga. Porque es necesario, porque yo también entiendo que nadie se va a tragar 3 horas de directo, 2 horas de directo, entonces voy a intentar ir haciendo extractos del directo. Está comentado ya. Aquí no me importa repetirlo, Mauricio Chiquitín, no me importa repetirlo. Vamos a tener unas variantes o variables que van a depender muy mucho de cómo sepan jugar la partida. El punto de equilibrio, esto está dicho. El punto de equilibrio es, ellos suben el precio y los otros que están por debajo, los árabes, la perfumería low cost, lo que van a hacer va a ser que... Vamos, ya tengo a los gatos liados. Ya tengo a los gatos liados. Lo que van a hacer va a ser equilibrar, con lo cual ellos están aquí, los otros ya están arriba, ellos están aquí y lo que tienen que hacer equilibrar es subiendo. Y van a subir, no van a ponerse a la par, ni muchísimo menos, tienen que mantenerse en su estadio, se tienen que quedar en su estadio, pero tienen que mantenerse. Y eso es otra de las variantes que vamos a tener. ¿Vale? Y luego, por otro lado, puede que pues mueran de éxito. Ellos mismos, por sus propios mecanismos, empiecen a subir los precios pensando que esto es la repanocha, que esto, como los otros no paran de subir, ellos también, y mueran de éxito. Y al final, quien quede, como dije en el directo anterior, si mal no recuerdo, pues terminemos nosotros comprando dupes en los mercadillos y los sitios más económicos por 5 euros o 6 euros nos lleven en una botella con 100 mililitros de un dupe súper económico. Y hay algunos que ya tengo controlados, que tengo que hacer un vídeo. Tengo que hacer un vídeo de una empresa que ha abierto con dupes, que tiene una pinta, porque además me invitaron a la inauguración de la tienda, que tiene una pinta que te mueres. Y voy a hacerles un vídeo. Además fui a la inauguración porque me invitaron, esto es un spoiler, me invitaron a la inauguración, pero tengo que ir a la tienda a hacer un vídeo bien hecho, como Dios manda. Y son dupes, ¿eh? Pero la tienda tiene una pinta que te mueres. Cuando lo veáis, os vais a caer de culo. Porque está espectacular. Dicho lo dicho, sigo para adelante. Venga, vamos. Auf Wiedersehen, tío. Auf Wiedersehen. Muy bien dicho, diplomático, muy bien dicho. Hola Javier, tengo el Dior Homme Intense Batch 2013, casi lleno, no lo uso, estoy pensando venderlo, sí, pero aquí no es la plataforma, de M, aquí no lo hagas porque te borro el comentario. Si no lo usas, véndelo y punto, pero aquí no, te vas a otro sitio y lo pones a la venta. Aquí no, aquí no. Aquí no hay lugar para la especulación. Marce dice, si Dior piensa en seguir cambiando todo, esta no es la oportunidad de oro para que los que quieran clonar... claro, esta es la oportunidad de oro, pero también es la oportunidad de oro para que se produzca el punto de equilibrio en los precios y empiecen a subir los precios, que de hecho ya lo están haciendo. O sea, yo cuando tengo que coger y poner un enlace asociado, cualquier cosa que lo pongo en la caja de descripción, me da pánico porque automáticamente, que lo único que pongo son los de Amazon, Amazon sabe cuando yo solicito el enlace corto
y automáticamente, no sé, algunas veces sí que es automático la subida hasta incluso 5 o 10 euros, otras veces no, pero muchas veces me lo hacen. Y es una putada. Y ellos pueden, vuelvo a decir, pueden morir de éxito precisamente por la subida de precio que están haciendo. Porque además los precios de ellos se están disparando. Es que se están disparando. Al final quedaremos 4 reseñadores. Bueno, si es que quedo yo, que tampoco me veo muy para allá. Pero bueno, en fin, así vamos. Sigo. Si Dios piensa en seguir cambiando todo, esta no es la oportunidad. Ah, vale, esto te lo he leído. Buenas noches, Javier. Visto lo visto, acabo de comprar online la Intense antigua. Antes de que la retire. Muy bien hecho, Juan. Lo siento. Es que ahora mismo sí que lo digo. Tiraros al... Si es la vuestra... A ver, si... Entendamos y pongamos las cosas en contexto. Si es tu fragancia firma, es tu fragancia favorita o una de tus fragancias favoritas, cómpratela, porque lo que viene no es igual. Viene firmado por Kurdijan. Es el siguiente lanzamiento y a este va a venir otro más. Y va a venir la 2020. Ay, Jules, es que estoy temblando por Jules. Es que Jules es la niña de mis ojos dentro de Dior. Jules para mí es muy, muy especial. Y como la quiten, va a ser el rebote de mi vida. Pero bueno, en fin, habrá que asimilarlo. Esto solamente desencadenará en un aumento de las ventas de perfumería árabe. Sí, sí, de hecho ya está pasando. El otro día estuve mirando y también estuvimos mirando cómo estaba evolucionando el tema de los precios de la perfumería árabe y lo estuvimos comentando. Es que los precios están reventados, o sea, es que están subiendo los precios muchísimo. Es una salvajada lo que están subiendo los precios, ¿eh? Una salvajada. Yo me estoy volviendo loco con los gatos, así no se puede, es imposible. Es imposible. Es imposible, no me puedo concentrar. Muchas gracias, Coral y Bonica. Bueno, pues ya me verás, tú tranquila. Yo sé que te tengo ahí. Muchas gracias, hermosa. Ignacio, Bonico, muy buenas, hermosote. Por cierto, Ignacio, voy a aprovechar y para que te tengo que hacértelo porque, a ver, déjame, chiquitín mío. Me tengo que pasar al dashboard de aquí. Ignacio, te tengo aquí. Vale, te pongo como moderador, ¿eh? Luego, a ver, moderador, te pongo como moderador. Vale, te dejo como moderador, ¿vale? Ahí te dejo como moderador. En principio te pongo como moderador, pero luego te voy a dar otro tipo de registro para que... Te pongo moderador ahora, pero luego te daré otro tipo de registro, ¿vale? Lo digo porque ahora te verás con la llave inglesa, pero luego te lo quitaré. Pero porque te voy a meter en una sección aparte de intocables que se puede hacer. Hola Javier, la Dior original es la misma de antes de la reformulación de la 2020. Se supone que la original es la original y que la 2020 es la, pero la va a cambiar ya. O sea, no, y posiblemente la 2020 hasta desaparezca, ¿eh? Posiblemente la 2020 desaparezca porque igual no hay ahí, si no ha desaparecido ya, que tampoco sé cómo está el tema de la 2020, no le he hecho mucho seguimiento yo al tema de la 2020, pero la original es la original, entre comillas, porque de Masí también la toco. Claro, es que aquí no hay nadie que no toque nada. ¡Uy, madre mía, Kenzo! ¿Qué me pasa a Kenzo? Yo no puedo con Kenzo en invierno, por ético mío, que no puedo con Kenzo en invierno, ni me en Santal, no sé qué, no sé cuántos rendimientos diferentes en el mercado. Sí, pero perdóname, pero no es el tema de esta noche. Corali que se me marcha, Borica. Acabo de entrar en la página de Dior Europa y ya todas las botellas tienen nuevo diseño. Claro que sí, claro que sí. Hemos entrado, Gustavico. Hemos entrado en Dior ya y lo hemos visto todo cambiado, todo con ya el nombre, todo Kurdijan. Todo Kurdijan. Madre mía la que se nos viene. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat, Super Sticker, Super Thanks y que podéis hacerlo como os dé la real gana y podéis entrar a formar parte de la familia de miembros del canal y por supuestísimo también familia Patreon. Más cositas, también podéis regalar suscripciones,
como ha hecho Martín Cataloñe, y ayer, por cierto, ayer no, antes de ayer, también las hizo. ¡Ay, quién las hizo! Dios mío, mi Dionisio del amor hermoso, que me da una mala vida el crío, pero esto es una relación amor-odio que tenemos los dos. Es un toma y daca. Martín dando las gracias a Omar, también, que está por aquí el Omar, NC. Mira, Saí trabaja en Dunidrenia. Gracias. A ver, ¿qué nos cuentas? Aún no nos han retirado a Central Dior Homme Parfum. Lo que sí que están reformulando es la gama de colorido de Dior. Vale, muchísimas gracias, chiquitín. Por cierto, tú lo sabes y yo lo sé. ¿Vale? Cuando veas a Antonio, le das saludos de mi parte. ¿Vale? ¿Vale, Said? Yo sé que tú sabes que yo sé que es Antonio. Y ahí lo dejo. Ya está, no des más información, ¿eh? No des más información. Es que son muchos años dedicados a esto, coño. Si no conozco a gente, pues ya va a coger y morirse de asco. Ya te lo digo yo. Oh my God, alguien me regaló una sub, muchas gracias. Claro, Martinico, más gracioso que todas las cosas. Yo luego me voy a tener que poner, los faldones finales van a ser eternos. Dios mío, bueno, los tengo que acortar, que ya lo he hecho, ¿eh? Ya tengo los nuevos vídeos, vienen los de Dionisio. Ya tengo que preparar para los siguientes vídeos los regalos que ha hecho Martín de mi cariñico a todos vosotros, regalando suscripciones. Dice, por dicha tengo la botella del antiguo. Madre mía, con los gatos la que tengo yo liada esta noche. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Acabo de entrar a la página de Dior Europa. Vale, esto ya te lo he leído. ¿Nos ponemos de acuerdo por WhatsApp? Por supuesto que nos ponemos de acuerdo, ya te lo digo yo. Lo que haga falta, sin ningún problema, Martín. Acabo de entrar, se va a reformular el Dior Homme Intense. Ya está reformulado, ya está cambiado, ya está a la venta, Omar. Ya está a la venta. He dejado los enlaces. Revísate el chat. Hay enlaces de tiendas online. Me faltaría la de la belga. La verdad que no la he puesto, por si es que está a 116, 100 mililitros. Yo creo que es el sitio que está más barata. Ya voy a copiarla, ¿eh? Venga, yo no conozco esta tienda online, ¿eh? Me da un poco de miedo poner esto porque no sé cómo funcionan, ¿vale? Bélgica, voy a poner Bélgica. Digo yo que Bélgica o Francia es como si fuese lo mismo. Hablan franchute. Todo el mundo aquí. Vivan los franchutes. Que a mí me gustan mucho los franchutes. Lo digo porque si no, Cristina luego me echa la bronca. Ahí tenéis ese enlace de la tienda online donde aparece a 116 euros el nuevo Intense. Canor, muy buenas noches. Por el amor de Dios. Ay, de verdad, estamos ya. Dolphin, muy buenas. Saludos a tu fan número 1 de Guatemala. Dice, para jóvenes está Dior Sabas y para más adultos está la Dior Homme. Da igual, que se le eche quien quiere, quien pueda, sin ningún tipo de problema. Aquí no hay edades, ¿eh? Realmente no hay edades. Hay que te apetezca, que te guste y ya está. Dejaros el tema de las edades. Un perfume se lo echa alguien porque realmente te gusta. Ni edades ni senedades. Porque si yo que era un crío me echaba Barón Dandy, o sea, más viejuno que eso, entre comillas, no hay nada y me encanta Baron Dandy, siempre me sigue gustando. Claro, conforme voy pasando y voy cumpliendo años, soy más viejo, con lo cual yo me estoy adaptando a Baron Dandy. Fisiológicamente hablando, claro, por supuesto. Marco, ¿de qué trata el documental? El documental trata sobre el amianto asbestos que está presente dentro del talco como tal. Es decir, está presente sobre todo en lo que es el talco como producto final terminado, acabado, y luego nos lo encontramos en multitud de, hasta en los chicles, que de hecho Mercadona tenía una producción de chicles que tenía talco y lo retiraron. Hasta ese punto. Estábamos masticando talco y en ese talco pues puede ir de lo que ya sabemos que puede ir. El caso es que, porque además en un directo que seguramente ya estará hasta incluso borrado, porque hay directos que están borrados, aparecía el tema del talco en el chicle, porque además me puse a leerlo en el directo y dije, anda, que esto lleva talco.
y llevaba talco en el chicle. Mirad la composición de los chicles porque muchas veces podemos encontrar talco. No se os ocurra echaros eso a la boca ni pegando saltos, ¿eh? Ni pegando saltos. El talco y el asbestos está estrechamente vinculado. Donde hay talco, hay asbestos y viceversa. ¿Vale? Ojito. Y va sobre eso, sobre el tema del maquillaje, que lleva talco y dentro del talco pues ya está esto. Y de eso va el documental, que está absolutamente censurado por todos lados. Yo no lo he vuelto a ver por ningún sitio y menos mal que me hice la descarga del documental y lo tengo en propiedad mismamente mía, pero ese documental desapareció de redes y estaba en un canal, como he dicho antes, un canal alemán de difusión aquí es que no me acuerdo porque me quité de ese canal, pero es un canal de documentales y tiene millones de seguidores, pero lo borraron. Daniel dice, gracias Javier por avisarnos, acabo de comprar las 2 botellas de Intense anterior, que es la favorita de mi novia y pensaba casarme portándola. Y de paso me compré la Parfum para probarla. Perfecto, pues Daniel, escúchame, cuando tengas la Parfum, yo no la he probado todavía, la verdad es que cada vez tengo menos ganas, es que no me apetece. Me cuentas en un comentario qué te parece la Parfum. Que ojo, cuidado, que vuelvo a repetir, que si la metemos dentro de un contexto, y como he estado diciendo desde noviembre, sé que va a oler bien, pero no está a la altura. Es lo que yo le critico a la fragancia. No está a la altura de lo que dejó el señor Demachy. Por muy cambiado o reformulado que estuviera, no está a la altura. Y eso es lo que yo le critico. No es un producto que dé la cara dentro de Dior teniendo lo que hemos tenido. Eso es fundamental para poder entender todo esto. Soren saludando. Voy leyendo. Madre mía, cómo se están poniendo los precios de los perfumes. Me acabo de comprar una botella de Dior Intense, visto retirado, ya me lo temía. Pues sí, JM, es que estaba claro, pero por eso digo que realmente hoy es el punto de inflexión, porque posiblemente ya para el lunes estén retirando por orden de Dior todas las botellas de las antiguas Intense. Como mucho, de margen, vamos a dar que tengamos hasta mañana para ir corriendo a los centros comerciales y poder hacernos con una botella de la Intense. Porque eso ya va a formar parte del pasado perfumero. Madre mía, me estoy quedando hasta sin voz. Tenerlo presente, ¿eh? Tenerlo presente. Es crucial que entendáis que esto se va de las manos ya y nos olvidamos. Esto ya es otra historia, entramos en otra generación, en otro rollo, en otra dimensión. Aquí nos olvidamos de lo que hemos conocido anteriormente en Dior y entramos en una época oscura, ¿eh? Esto es para los que hemos conocido el Dior anterior, y vuelvo a repetir, mira que yo he puesto verde a Demachy, pues cualquier cosa, más vale bueno conocido que malo por conocer. Y es lo que va a pasar. Lo que pasa que, claro, el hombre como especie olvida muy rápido. Pero esto viene para quedarse de largo. Entiendo que este señor ha firmado contrato de largo y va a estar chafardeándolo todo, pero para mal, no para bien. El problema es que pensaba que teníamos un perfumista de auténtico nivel y no. Tenemos a un perfumista más bien tirando a mediocre. Tirando a mediocre. Por no decir que es mediocre. Tenemos un perfumista mediocre. No tenemos un gran perfumista. No ha sabido estar a la altura de todo lo que ha dejado Demachy. Y vuelvo a repetir. Mirar que le he criticado, ¿eh? Y sigo y me mantengo. Porque lo que hizo no tenía nombre. Todo lo que ha ido cargándose, sobre todo lo que ha hecho con Miss Dior, lo que hizo con Miss Dior, que también estará a punto de morir porque entrará a cambiarla por orden de sus jefes. Lo que hizo con Miss Dior fue que directamente en mi casa no entra ya ni una sola botella de Miss Dior, ¿eh? Mi gente, mis chicas, eran asiduas a Miss Dior, clásico, de toda la vida. Y han dejado de comprarla. Llevan ya años sin comprarla desde que Demachy le metió la mano a la formulación. Sí que tenemos una Miss Dior original que está en la línea más cara,
Pero esa, mi gente dice, ¿para qué? Yo me echo mi Chanel y voy contenta y feliz por todos lados. Es verdad. No necesito eso. Y no se lo gastan. Es verdad. Pero ya lo hizo, ¿eh? Ojito. Y lo que está por llegar. Y lo que está por llegar. No, Fernandico, cariño, esto acaba de salir hoy. Esto es publicación de hoy. En plan, Dior, ahí lo llevas y está en tiendas ya. No lo he probado. O sea, la Intense nueva, nadie sabe esto a lo que huele, ¿eh? Estoy hablando de la Intense nueva, nada. Esto ha salido publicado hoy, noticia caliente, noticia que arde, que bulle, y esto es hoy, hoy, hoy todo. Pum, 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 todo publicado, todo puesto por redes, todo puesto por las difusión, por todas las plataformas de difusión de perfumería, hoy. Esto es tema hoy. Y hoy puesto también incluso a la venta. He puesto los enlaces en el chat. O sea, por aquí en el chat tenéis todos los enlaces. Así que de ahí os podéis ir nutriendo de todo lo que está publicado hasta la fecha. En el Corte Inglés, está en Douglas y hemos dado aquí también la referencia de una página web belga o francesa, BE, es belga. Pone BE/FR, entiendo que será belga. Que es donde más barato está, pero no os puedo referenciar comprar ahí porque yo no he comprado nunca. De hecho, es la primera vez que la veo la página. La página de esta tienda es la primera vez que la veo, ¿eh? Igual es buenísima, de hecho tiene buenas opiniones en Trustpilot. Podéis chequearla, he dejado ahí el enlace y le echéis un vistacito a ver qué tal. Pero esto es caliente, caliente. Ahora mismo nadie ha probado nada de esto, salvo la gente de las tiendas, claro, evidentemente que la hayan probado, pero donde esté físico, porque esto se ha publicado ahora, hoy. Esto no es de ayer ni antes de ayer, no, esto es hoy, caliente. Que he llegado y casi me quedo de culo. Porque, claro, esta mañana no estaba. Yo antes de salir de casa, yo es que, como aquel que dice, acabo de llegar a casa. De hecho, fijaros, he estado hablando esta mañana con Soren. Esta mañana he hablado con Soren, ninguno de los dos. Yo había chequeado las páginas web, no había nada publicado. Y luego Soren me ha dicho, oye, que acaban de publicar eso en la página web que siempre miramos. Y yo, ¿qué? Sí, pero es que no solamente eso, es que luego me dice que ya está a la venta. Y entonces me ha dicho que está a la venta aquí, que está a la venta. Primero ha dicho, en la página belga esta está a la venta ya con precio. Y luego automáticamente otra vez mensaje y dice, ¡pum! Que lo tenemos ya en España. En Douglas, toma. Y después en el Corte Inglés llegué a precio. No se ocurra compraros en el Corte Inglés porque esto es en el Corte Inglés un atraco, ¿eh? En el Corte Inglés es un atraco que vamos, que no se os ocurra. Avec plaisir, mon amour, mon ami, mon ami. Ignacio dice, no, antes Dior Homme o Forte, luego Dior Absolute Perfume y luego el Dior Elixir y luego el Dior Homme o Forte Absolute Elixir, todo junto ya todo junto, el agua y todo, el agua clara esa, en fin, esto va a ser un desparrame, te lo digo yo, Ignacio, esto va a ser, de verdad que está chulo, yo me lo estoy pasando muy bien, entiendo y os entiendo por el hype, yo sobre todo porque lo vivo y es que yo lo estoy disfrutando muchísimo porque es divertido a morir, ¿eh? Yo lo puedo poner verde y todo lo que tú quieras, pero me está dando un juego. Es que es verdad, es que me lo estoy pasando pipa. Pero es que sobre todo me lo paso pipa porque además, como acierto en todo, por desgracia, me gustaría equivocarme de vez en cuando, pero es que no me equivoco. Tengo el nivel de aciertos muy alto, excesivamente alto, casi el 100%. Vale, no me voy a poner yo aquí más flores que nadie. Pero vosotros me seguís, la mayoría, y sabéis que no doy puntada sin hilo. Y ni hilo sin puntada y sin aguja. O sea, lo hago todo junto. Es divertido, es apasionante, pero lo de hoy es que no nos lo podíamos esperar ninguno porque es que directamente es ¡pum! Aquí lo tienes, ¡pum! Y van saliendo tiendas online donde ya está disponible. Esto se está cociendo aproximadamente desde hace 2 semanas, ¿eh? Desde las centrales de perfumería. Yo creo que llevará 2 semanas que ya se sabía desde las centrales de perfumería, lo que pasa es que había orden de no decir nada. Desde las centrales ya se sabía. Por lo menos yo calculo que unas 2 semanas, que la Intense venía ya y todo el mundo callado. Por contrato, o sí, por contrato, claro, básicamente todas esas cosas pasan por contrato. Pero es súper divertido lo que está pasando. Toca los cojones, te pone de mala baba y todo esto, sí, pero es divertido, ¿eh?
no me digáis que esto no está dando juego. Que va a haber mucha gente que le toque la nariz, Pepe Luis y todo esto, pero de verdad, esto es disfrutón a muerte. JM dice 140 euros por 75 mililitros de la Dior Parfum. ¿Es una aberración? Sí, pero hay gente que lo está pagando, ¿eh? Hay gente que lo está pagando. Y ya está. Hay gente que lo está pagando. Mirar, a ver, mi chiquillo, Carlos Rubio, mirar, fijaros, se gasta una pasta en la de 100 mililitros, que son los 140 euros, esos aproximadamente, entiendo, que no me acuerdo el precio, pero lo ha comprado en la página web oficial de Dior. Pero fijaros, le meten, que él le dice, porque he visto el vídeo, claro, evidentemente, y ayer le mandé un mensaje también a Carlicos. Mirar a ver, cuando compras directamente a las empresas, vas a un Louis Vuitton, vas a un Dior y tal, la presentación que tienes es espectacular, pasa lo mismo con Dior, tiene unas presentaciones absolutas, ¿vale? Es muy heavy. El caso es que el packaging es brutal, ¿no? Pero daros cuenta de que dentro de la propia caja, cuando hace el unboxing, pasaros por su vídeo, lo veis, por supuesto, saca dos miniaturas. Saca una miniatura de la Dior Homme Parfum, me parece que es que además seguramente será la que posiblemente puedan regalar en determinadas tiendas. Saca la miniatura de la Dior Homme Parfum y luego saca una miniatura, porque lo que saca no es un vial, es una miniatura también de la línea alta exclusiva de Dior. O sea que fijaros el valor que puede tener cualquiera de los tres productos, porque no dejan de ir mililitros, vayan muchos o pocos, pero claro, es que eso vale dinero hacerlo, ¿eh? Que las miniaturas no son baratas de hacer. Entonces, claro, te ves el packaging con la misma cajita redondita de las Dior Exclusive tal, te ves la miniaturita también sacada y dices, bueno, al final, ¿qué estás pagando por los 140 pavos que has soltado? Pues te mandan lo que te mandan y encima además te mandan unas muestras aparte, te mandan dos miniaturas más la muestra. Y dices, ¿esto cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es Suche Sofá? Y te quedas flipando, ¿no? Porque esa caja está sobredimensionada con respecto a lo que va adentro. Menos mal que por lo menos han tenido el detalle, ¿sabes? Porque telita marinera. Telita marinera, pero claro, la caja va cargada con cosas de más. Normalmente cuando yo he comprado siempre a Chanel, me da igual lo que haya pedido, sea mucho o poco, siempre han ido como dos muestras, un regalico por ahí en medio, me meten un lápiz, un bolígrafo, cualquier cosa de Chanel, cuidado, pero poco más. Y aquí no, aquí van dos miniaturas, más luego una bolsita que lleva no sé qué. Hello, 140 euros y me metes todo eso dentro, que estamos muy raros en los precios. En fin, ay, de verdad, es que, a ver, nosotros, si queremos hacer las cosas rápido, tenemos que hacer eso. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo me he gastado un pastizal en, ¿cómo se llama esta? En la, no me acuerdo, en la Ralph Lauren, la Ralph's Club, la compré directamente a la empresa y compré la de 30 mililitros y me salió súper cara a morir, pero que la quería tener antes que nadie y la tuve. Pero ¿a qué precio? Y lo que llevaba dentro, la caja era demencial, porque qué cosa más fatal de la muerte. Y aquí no, aquí va suco, aquí, como dicen los catalanes, va suco, el suco, y ahí hay caldete a tope y está la cosa pues bien cargadita, por lo menos te meten dos miniaturas que da gusto. Pero por lo demás, hoy por Dios, Cristo bendito del amor hermoso, Jesucito de mi vida, déjame como estoy. Venga, vamos a ver, sigo leyendo. Nos iremos a Prada. No sé yo cómo está Prada, todavía no los he probado. Cuidado con los árabes, se están siendo reformuladas también, lógicamente, al conocer su competitividad en el mercado. Están, claro, esto es lo que están haciendo, Wendigo. Van a saco. Los árabes también se han apuntado al carro a las subidas. Por eso, por el punto de equilibrio, todas estas firmas están moviendo el mercado y están haciendo que lo más barato suba. Están moviendo el mercado. Esto es, yo no sé hasta qué punto el tema de... lo que pasa que a estos de las competencias les trae al pairo, pero están haciendo un movimiento de mercado muy bestia. Yo creo que no sé hasta qué punto todo esto sería legal, porque están moviendo todo el mercado, ¿eh?
Y Dior puede hacerlo, es decir, Louis Vuitton. Así que, claro, luego, es que le tienes manía. Sí. Y cuidado que yo en Navidad brindo con Dom Perignon, pero les tengo manía. Les tengo mucha manía. Yo empiezo el año con ellos. Pero les tengo manía, no los soporto. Esto lo dijo Carlos. Esto lo dijo Carlos en su vídeo. Es que de verdad, quita las manos. No puede, está contratado. O sea, no puede hacerlo. No puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Cuál es el siguiente dub? No, nunca lo digo, Raulico, nunca digo lo que voy a subir o dejar de subir, ¿eh? Nunca lo digo, porque ¿para qué? De hecho, fijaros cómo está el tema de Dior y todo lo que hay montado alrededor de todo esto, que la gente que está en las suscripciones de miembros del canal, los VIP y tal, saben perfectamente que hay 2 vídeos ya que están ahí esperando a salir. Hay 2 vídeos hay 2 vídeos de 2 productos que están esperando a salir y no sé cuándo van a salir, porque de hecho esta noche, cuando termine este directo, lo que va a venir va a ser precisamente extractos de perfume de esto, porque tengo que hablar de esto, que es lo que hay que hacer ahora mismo. Y están esos ahí en la retaguardia, me tengo que poner a editar, pero hay 2 vídeos, no puedo decirlo, nunca lo digo porque nunca lo digo. La gente que colabora conmigo, como sabe lo que me manda, pues sabe lo que puede venir, más o menos, or not, pero sí, no lo digo, nunca. Se me corta la voz, no sé si es mi ordenador, pues no tengo ni idea. Se ha cortado un momentín, se entrecortaba la voz. Ya está todo ok. Bueno, madre mía, yo llego aquí tarde de todo, me entero tarde de todo. ¿Se escucha todo bien? Sí, vale. No, pero es que sabes lo que pasa, que si pongo los aplausos, cualquier cosa, como toco el cable, entonces ahí es donde puede venir un chisporroteo. Pero mientras que no se pierda la conexión, que es lo que me puede preocupar, porque no me he acordado con el tema de las prisas de conectar el cable Ethernet. Estoy con Wi-Fi. La verdad es que la gente se complica mucho con los clásicos de Laura Biagiotti, la Ultraviolet, Hugo Boss con Timplora, Springfield y miles de precios normales. Es verdad, sí es cierto. Es que están ahí, pero ¿sabes lo que pasa? Que como son fragancias viejas, viejunas, moja, Hatbed, no les interesan. Y es una pena, porque son fragancias que sí que están muy chulas, muchas de ellas, por no decir que todas. De lo que has dicho me gusta todo. Pero Dior manda. Que saquen las habas CDT. Marcos, que se ha cortado el audio. Sí, parece, sí. Pero claro, llevo un retraso aquí en el chat que yo no me entero de lo que está pasando, a no ser que Soren me mande aquí W Documental, ese, el del canal. Bueno, ya está. Sí, viene en el vídeo. Lo que pasa es que yo no me acuerdo, pero no, eso lo sacamos también de otro sitio de Alemania. Es que lo saqué de otro sitio de Alemania, pero no me acuerdo. Paco Álvarez. Uy, qué guapo el Paco. Dice, un osote. Dice, pero ¿qué me estás contando, Javier? ¿Que van a tocar la Dior Intense? Sí. De hecho, ya está cambiada. Es más, está en tiendas ya a la venta, chiquitín mío. Si dijera lo que pienso, que me vetaban. Y no es cuestión de hackear tu canal. Esto es vergonzoso. No te van a vetear porque aquí los hombres calvos, guapetones, con barba se quedan. Que lo sepas. Así que tú te quedas. Escúchame, hazte miembro del canal. Te quiero aquí conmigo. Escucha, sí, está ya a la venta. Mírate, he puesto en los enlaces de todas las tiendas. Está en el Corte Inglés, está en Douglas, está en una tienda francesa que también he puesto por ahí enlace y lo vas a tener por ahí, Paquillo. O sea que ya sabes lo que hay. Cambio. Mañana, como mucho, si te gusta la Intense, tío, a rabiar.
vete para allá y cómpratela cagando leches, porque si entiendo que solamente vamos a tener muy poquito tiempo para la retirada. De momento, como ha dicho también un compañero por aquí que trabaja en Druni, que de momento no han procedido a la retirada de existencias, pero que esto está al caer ya, ¿eh? Esto está al caer ya. Así que si es tu fragancia, date prisa. Yo también me tengo que hacer con una, ¿eh? Date prisa porque esto se va a la mierda. Directamente este barco se hunde. Por lo menos para las personas que gustamos de la que está de momento ahora todavía o casi todavía, pero ya la tenemos cambiada, ya está a la venta, ¿eh? Ya está a la venta y con precios. Si queréis, vamos a hacer vamos a retomar un poco los precios. Voy a tomar los de Douglas, que son los más asequibles, ¿vale? Para esta nueva Intense. Así que voy a compartir pantalla, vamos a verlos, Paco, hijo, y aquí lo tienes. Venga, vamos a presentar, compartir pantalla. Y Douglas. Venga, mirar, aquí tenemos la botellica nueva, que simplemente pues ponen el Intense aquí abajo, la plaquita y tal, eso es normal. La nueva caja, que sí, aquí lleva aquí como unos biseladitos y tal. Y esta es la recreación. No me coge la siguiente foto. Bueno, pues esta es la que viene en la propia página web de Dior. Dior, que juega a 2. Es decir, tiene en la primera fotografía que te encuentras en Dior, es la antigua, pero si haces scroll, tengo que beber, me quedo sin voz. Si haces scroll, te encuentras ya la nueva botella. Que no entiendo por qué no la han cambiado. El caso es que ahora mismo tenemos la 50 mililitros en Douglas de la nueva a 68,99. 100 mililitros a 93 y 150 a 111. Puedes pagar cómodamente a 3 plazos con Scalapi o Scalapay o Scalapay, Scalapay, pagando, soltando 37 pavos. Ahí estamos, chiquitín. Venga, dejamos de compartir. Sigo leyendo, Paco. Gracias infinitas por actualizar la información. A mí me está costando esto no dormir. Araceli, hija mía, esto me está costando no dormir. Sí, Cristiano Ronaldo Legacy huele que te mueres de rico, tío. Y tengo muchas ganas de probar la de Messi. Lo que pasa que tiene un precio súper alto y yo no la encuentro por aquí. Luego, igual, si estuviese en Madrid y Barcelona viviendo, pues sí. Pero aquí yo no encuentro eso ni pegando saltos. Pero es que sale con un precio altísimo, ¿eh? Fernando, que cuando reemplaza la fragancia por una por la otra, pues la reemplazan ya está a la venta. Lo que pasa que todavía es posible encontrarla. A partir de ahí, pues quien llegue antes que se la lleve. No puedo decir otra cosa. Quien llegue antes que se la lleve. Empiezan a desaparecer poco a poco en tiendas, de plano, no, la retiran, ¿eh? Dios retira las existencias de lo que quede. No te va a dejar coexistiendo ninguna, o sea, una con la otra. Te retira la antigua, te pone la nueva. No coexisten. Dice Mr. Space Cowboy, temblar con lo que se venga. Sí, hay que temblar con lo que se venga. Pero vuelvo a repetir, hay que poner también las cosas en contexto. Es decir, si lo tomamos como algo que va a cambiar absolutamente toda la línea, entendemos que la Dior Homme Parfum Intense va a seguir el rastro de la Dior Homme Parfum. Entonces contarán la misma historia, ¿vale? Pero claro, las comparaciones son odiosas. Y es que vamos a compararla sí o sí. Para hacer eso, es lo que he estado comentando antes, habría que hacer un reseteo y decir, vale, de acuerdo, es lo que hay, me olvido de lo anterior, pero ¿quién cojones se va a olvidar de las obras maestras que dejó el puñetero del Demachy? Que vuelvo a repetir, yo lo he puesto verde y lo seguiré poniendo verde porque lo que hizo fue un sartenazo total. Hizo un sartenazo total. Y eso está muy feo, porque intentó, y de hecho lo conseguirá,
que grandes perfumistas como el creador Rusnitska, fue Rusnitska, ¿no? El del Savas, pasara a ser denostado porque cogió y le tocó la fórmula al Savas. A los Savas le tocó la formulita y la modernizó a su gusto. Estate quieto, es un clásico, desgraciado. ¿Qué haces tocándome eso? Lo mismo que Fahrenheit. ¿Qué haces tocándome Fahrenheit, desgraciado? ¿Por qué me tocas Fahrenheit? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Porque te sale el cipote? ¿Franchute? Pues no. Y esas cosas son las que me endemonian de François. En fin. Pues sí, Alex, tienes razón. Los precios seguirán subiendo porque la gente, pues además, se va a tirar en masa a comprar los stocks. Ahora que tiemblen, porque si la gente compra los stocks y luego no tienen ventas de las nuevas, se van a joder. ¿No ves? Mira, aquí también Martín comprando la antigua. Martín, muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. Tenemos que tener una de las Anamancio, sí. Zara. Rodolfo, bienvenido. Bueno, Román, François ha hecho muchas cosas. Ha hecho bueno, ha hecho malo, ha hecho de todo. Es que este hombre ha tenido tiempo de hacer absolutamente de todo. De todo. Rodolfo, que ya no se encuentra, entiendo que la Intense no se encuentra, pero es que, bueno, la Intense antigua y la Parfum antigua, ninguna de las dos. David Escatolini, muy buenas, majete. La de Messi es mala, es igual a Versace Eros, no tengo ni idea, pero estoy hablando de la que has sacado hace nada, entre comillas, lo de hace nada es que no sé la que estás diciendo, que no sé ni cómo se llama, que sale a un precio súper caro, no estos perfumitos que hay por ahí rulando, no, con rollo nicho, o me estoy confundiendo, no, sí, es la de Messi, que digo, igual es la nueva de Ronaldo que también sale cara, no, es la de Messi que sale súper cara. Ivanov dice que mal hizo al comprar. Yo entiendo que Kurdiyan está sobrevalorado, porque yo lo he seguido siempre y sí que ha tenido esos aciertos puntuales, pero luego después, vuelvo a repetir, está lo que dejó en Juliet Hassakan junto a Romano Ricci, que eso era penoso. Luego en Carven sí que ha sacado cosas peculiares que no están mal, pero son cosas peculiares rarunas que además lo hacía en colaboración con otra perfumista, que no me acuerdo del nombre, pero no son grandes perfumes tampoco. Es que lo que también hizo como un Rumeur de Lanvin está bien, pero no termina de cuajarme, no me gustan. Hay algo. Luego en Dior, sí, saca muchas las agüitas y tal, que huelen súper rico y no sé qué, pero es que no dicen nada. Es que yo para eso me compro una Nenuco, la verdad. Es que está sobrevalorado. Ha sacado ahí 4 o 5 cosas y una de ellas tengo ya, francamente, lo digo en serio, lo de Lemal tengo serias dudas de que fuese él el que concibió el perfume. Lo digo en serio. Visto cómo está ahora la cosa, mirad, cuando sacó la Elixir o no sé qué de la Miss Dior, tan sumamente raruna que hasta incluso tenía trazas de Rumeur. Era y es una cosa muy sospechosa. No me termina de convencer. Hay algo en él que a la nariz del orgasmo no le gusta, ¿eh? Hay algo a mí que no. Hay cosas que a mí me resultan muy extrañas. Yo creo que a lo mejor siempre ha querido ser recolector de florecitas en gras y a lo mejor debería de estar haciendo recolección de flores en gras y no estar haciendo perfumes. Simplemente pues ponerse a recolectar con el cesto de mimbre florecitas. Y a lo mejor ahí sería más feliz. Y nosotros también. Porque ¿cuánto hace ya que hizo Le Mal? Mucho. Y otras tantas, claro, evidentemente.
Mark dice que me quedaron la del tubito plateado, ahora la Par Family Intense, un mal rayo de Esparta. Sí, la del tubo plateado, que era la de Polgué, si mal no recuerdo. Gracias, Francisco, gracias. Le quedó grande el puesto en su regreso a Dior, a Kurdijan. Melancolía por lo que era un gran perfumista, pero si tienen razón, que quite sus manos de Dior. Es lo que hay, es lo que hay, pero no las va a quitar. Está contratado y sigue en Dior. Y sigue en lo, no es que siga en Dior, es que está en Louis Vuitton como corporación. Es que no, es que tiene un puesto más que importante porque la empresa que le pertenecía se la vendió a Louis Vuitton. Todo lo que está saliendo de Maison Francis Kurkdjian es de Louis Vuitton. Es que él está dentro del meollo. Es que está dentro del meollo. Él no va a salir de ahí. Todo esto del Kurian es por el hype. No, y le mal. No es tanto en cuanto por el Baccarat, es le mal. Baccarat es. Lo que ha pasado con Baccarat es que ya tenía el sustento de una multinacional detrás para decir, es el perfume más vendido de la historia. Y una mierda. Pero es que se puede decir con la boca llena. Pero es que el más vendido, la gente que me rodea, os puedo garantizar que mirar si me puede rodear gente, que absolutamente nadie tiene un Baccarat. ¿Qué me estás contando? Para ser el más vendido del universo, el porcentaje debería ser de 5-1. Pero es que os puedo garantizar que de toda la peña que me rodea, nadie tiene un Baccarat. ¿Qué hostias me estás contando? Veremos a ver si yo creo que a lo mejor en mi ciudad ni Dios tiene un Baccarat. Ni Dios. ¿Qué estamos hablando? Bueno, alguien habrá, pero mínimo. Clones los que quieras, yo qué sé. Pero ¿esto qué es? Es que detrás hay una campaña de marketing para ensalzar y encumbrar. Es lo que hay. Y punto, no hay más. No hay más, pero es una poca vergüenza. De verdad, es una poca vergüenza. Es que es un producto. Este señor se ha transformado en un producto. Es un producto de una multinacional con todos los tentáculos que tiene, no solamente ya de cosmética ni de moda, financiero. Está metido en inmobiliaria, está metido en finanzas, está metido absolutamente en todo. Los tentáculos de Louis Vuitton son gigantescos, hasta tal punto que ellos, yo creo que prácticamente el 85% de las Olimpiadas fueron diseñadas por ellos. ¿Vale? Y ahora mismo, yo no sé si os habéis dado cuenta, y hablando también un poco más del tema, pero esto de Emilia Pérez o como se llame la película esta que se lo está llevando todo allá en Hollywood, ¿sabéis qué productora es la que lleva eso? Pues eso, detrás de eso está Kering, que hizo una productora cinematográfica y que además mueve una de las más importantes empresas de actores en Hollywood, que además preside la mujer de Don Paco, que se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre, lo siento, se me ha ido el nombre de Salma Hayek. ¿Vale? Por eso Salma Hayek está saliendo por todos lados con el tema de Emilia Pérez y todo el rollo este. Y esa película se llevará a Oscar. Pero será porque detrás tiene una multinacional también gigantesca con enormes tentáculos, como es la multinacional perteneciente al grupo Kering, de la cual Yves Saint Laurent forma parte. De la cual también, efectivamente, como parte activa, está Salma Hayek, que es la mujer de Don Paco. Hola, Don Paco, te quiero. I love you. Quiero un hijo tuyo. No. No. Quiero para otras cosas. Seguimos. Javier acabó de comprar una persona Intense de 50 minutos en Druni, 150 en Druni. Y a los pocos minutos me ha llegado un email en el que dicen que lamentablemente no les queda stock y me hacen el reembolso. Si es que lo estoy diciendo aquí. Es que este directo, yo no sé ahora mismo, a ver, estoy en estadísticas. Este directo lleva ahora mismo
Más de 3.000 visualizaciones en todo el tiempo que llevo de directo. Y hay 773 personas ahora mismo que han pasado en la última hora viendo el directo. Fijaros hasta qué punto. La gente está zumbando, comprando el producto. Pero es que es normal y yo lo entiendo, porque ya tenemos la experiencia, José Miguel, de que lo que ha venido es demencial. Como punto de referencia de la antigua. Es que la mayoría de los clientes de Dior es gente que tiene ya dinero. Y no son perroflautas ni nada de eso. Es gente que tiene ya una capacidad económica. Pero es que se están pasando. De verdad que se están pasando. Y es normal que haya cundido el pánico y ahora no haya ni un puñetero Dior por ningún sitio. Las existencias que pudieran quedar de la antigua Dior Homme Intense se han acabado. Salvo si vamos a tienda física. Si vamos a tienda física, nos la encontramos. Si vamos a tienda física. En tienda física, ¿eh? Pero solo en tienda física. Es ahí donde está el tema. A ver, siguiendo. Orgaz, la gente que te rodea. Edgar, hijo, no te entiendo lo que escribes, tío. Escúchame. Es que no entiendo lo que escribes, tío. Escribe con coherencia. Es que no puedo leer eso porque es que no sé lo que escribes. Es que no te entiendo. Se dicen que están interesados en comprar y crear un equipo de fútbol en los Estados Unidos. Sí, eso ya di la noticia hace ya meses, ¿eh? Ojito, 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 ¿eh? Ojito, que esa noticia, Boris, lleva meses ya, la di aquí en el canal, porque aquí en los directos, mucha gente no lo sabe, pero doy noticias. Es que los directos del Orgaz serán noticias de la cosmética, de la perfumería, de la moda global, todo lo que nos rodea, ¿eh? Y entonces estas noticias salen. Claro, estas noticias salen. Y esto ya se dio, pero hace meses. Sí, lo van a comprar, ¿eh? De hecho, han comprado, se han quedado con un porcentaje. No es que la hayan comprado Louis Vuitton. Es que, y no ha sido Louis Vuitton en lo que recuerdo de la noticia. Es la familia. Es la familia la que se ha quedado con un porcentaje o ha comprado parte del equipo de fútbol. ¿Vale? Es la familia, no ha sido Louis Vuitton, bueno, ha sido también por una de las partes del entramado que tienen a nivel financiero, eso, pero ha sido la family. Ojito. Edgar, quise decir que no quieren oler a los demás. Vale, gracias, Edgar, hijo. No, escúchame, no, Edgar, cariño. La gente que me rodea usa los perfumes que les gustan. Es decir, no se dejan tampoco llevar por ningún tipo de hype. La gente que me rodea usa perfumería súper común, normal. Bueno, mi hermano no, ¿vale? Mi hermano tira al nicho. Eso es así, mi hermanico del alma. Pero usan perfumería normal. En casa se utiliza perfume normal. Entiéndase normal, pues Chaneles y cosas de estas, que tampoco es otra cosa. Pero es que pretender ir, es que no, de verdad, que no es tratando un poco de elitismo ni nada de eso. No hay elitismo. O sea, en casa se utilizan los perfumes de toda la vida. De toda la vida. Sí, yo te puedo tener perfumería nicho en colección y todo lo que tú quieras, pero es que eso perfumería, al final te terminas echando el perfume que siempre te has echado. Es que es verdad, siempre vas al mismo. Y es verdad, es que siempre vas al mismo, a no ser que sea algo más tal, pero al final siempre se va al mismo, sobre todo si tienes muchos. Yo no me complico muchas veces la cabeza y siempre voy al mismo. Ya sabéis cuál es, claro, evidentemente. David Escatolini, muchísimas gracias por miembro ya durante 20 meses. Ole, ole, ole. Creo que el error en entrar a Dior. No, estaba ya dentro de Dior, no de Dior, pero sí formaba parte de. Es que era algo lógico y normal que pasara, porque ya estaba dentro de Louis Vuitton. Entonces, si está dentro de Louis Vuitton, fichado por Louis Vuitton, trabajando dentro de Louis Vuitton, ¿quién iba a ser el sucesor de Maché? Pues él. Estaba claro. Estaba claro. Blanco y en botella. Blanco y en botella. David. Blanco y en botella. En botella, perdón.
Se van a ahorrar devolver el stock a las tiendas. Claro, claro, claro. Objetivo cumplido en tiempo récord. Gracias a Orgaz, la gente ha tirado en masa a salir zumbando a comprarla. Fijaros hasta qué punto tiene confianza en lo que está haciendo Francis Kurkdjian y Dior. Más que nada, no es por Paquito, es por Dior. Esto es Dior. Pero esto es una campaña de marketing brutal. Ahora mismo fíjate lo que digo, es que no sacas botellas, pero voy a sacar botellas. Y mirad la promoción que estoy haciendo ahora mismo sin sacar botella. Si se ha vendido ya prácticamente todo, en Drune ya no les quedan existencias más allá de lo que puedan tener en la tienda. Tú me dirás a mí. Fijaros el poder que puede tener un perfume que es un top, que es brutal, muy bien hecho, muy bien ejecutado y algo que sabemos que va a estar por debajo por completo de las expectativas con respecto a ya 2. Hay que resetear, vuelvo a repetir, hay que resetear. Pero claro, ¿quién va a resetear? La gente joven, la gente que no ha estado viviendo durante años todos estos perfumes. La gente que no ha vivido durante todos estos años que han salido estos perfumes, es más fácil. Y porque sí, porque es más fácil. De todas formas, la cultura que hay actualmente es así, voy a otra cosa y paso. Pero también no olvidemos que están los estómagos agradecidos, ¿vale? Quien quiera entender este mensaje, que lo entienda. Y quien no lo entienda. Pero siempre hay estómagos agradecidos. Somos listos e inteligentes en este canal, ¿verdad? Yo sé que sí. ¿Qué te pasa, Ignasi? Dice, pues si viesen los comentarios que hacen en el vídeo de presentación en el IG de Dior, flipas. ¿Qué es el IG? Instagram, ¿no? Entiendo que será el Instagram. Pues luego me meteré por ahí. No sé, es que no he visto nada, ¿eh? Pero vamos, los tienen que estar poniendo seguramente como hoja de perejil, entiendo, ¿no, Ignacio? Es que no lo sé, claro, yo estoy aquí. Y desde que ha salido eso, ya, ¿para qué quieren más? Es que además ya sabes que normalmente la hora de los directos es a partir de las 11 de la noche. Yo no hago directos tan pronto. Es que no los hago. Y los directos de aquí son a las 11 de la noche. Así que lo que haya salido por ahí, Virgen Santa. Vete a saber lo que estarán diciendo. ¡Pichurrín! No. Cada uno tiene que saber dónde está su puesto y dónde está su lugar. Y yo estoy muy a gusto donde estoy, en el sentido de que yo sé lo que hago y sé hacer mi trabajo, que es hacer crítica de perfumería. Lo que no voy a hacer es meterme de perfumista. No. Para eso hay gente que está muchísimo más preparada que yo. Yo no soy nadie. Yo soy un mindundi en eso. Pero en lo que es crítica, a mí nadie me echa el pie encima. Lo siento, nadie. No hay nadie que me eche el pie encima. Lo siento. Nadie. Cero. Si me copian hasta los americanos los formatos, ¿para qué quiero más? Esos que tienen cientos de miles de personajes, de personajes siguiéndoles, vete a saber quién son, ¿no? En fin, ¿para qué? ¿Para qué? No merece la pena. Estoy en otra dimensión. Estoy en otra dimensión, madre mía. Ay, Celine, ¿veis? Celine Serakian. Qué cosa más bonita de cría, qué perfumes más graciosos hace mi Celine. Es Celine, se llama Celine, es que se le suele cambiar el nombre. Qué graciosa haciendo perfumería, qué cosas más bonitas hace. Y es que es muy bonita, es muy graciosa, de verdad. O sea, y tiene gusto para hacer perfumería. En fin, que no manden a Kurkdjian a Celine. No, pero yo estoy hablando de Celine, es Celine, ¿no? Serokian, es Serokian, la perfumista. No Celine, la firma. A mí, a Kurkdjian, que lo que dejen ahí en su masón Kurkdjian, ahí haciendo sus cosas. Pero él no tiene la culpa también, ¿eh? Yo le meto mucha salsa a esto, muchísima salsa a eso, pero Francis no tiene culpa, ¿eh? Vuelvo a repetir, que yo controle, tiene dos tíos por encima. Luego está el Arnaud y seguramente entre medio habrá más gente, pero directamente dentro de la división de cosmética hay dos por encima de él. Que yo controle. Hay determinadas acciones dentro de la empresa que no dependen de él. Él estará ahí haciendo sus cosas para arriba y para abajo y al final él presentará el producto y los gallifantes de la empresa decidirán con cuál se quedan.
porque también estoy convencido de que ni tan siquiera él tiene la capacidad de reacción de decir, quiero este, que seguramente lo presentarán a la campaña de marketing, a vete a saber quién, y alguien elegirá de ahí. Me gustaría pensar eso, por exculparlo de algo, ¿eh? Porque lo que está saliendo, yo creo que es una absoluta tomadura de pelo para el cliente. Vuelvo a repetir, saca un perfume nuevo, tío. Lo he dicho ya, ¿eh? Es que esto no es nuevo. O sea, todo lo que vayan diciendo por ahí otros youtubers y haciendo frases y cosas de estas, están dichas aquí ya. De verdad. Por eso me veo forzado a sacar los extractos de los directos, para que quede constancia de que en los directos se han dicho ya cosas y frases que muchas otras personas están utilizando, ¿vale? Que aquí no hay nada gratis ni regalado. Es más, ya dije a lo que iba a oler esto. Ya lo dije. Y esto otro que va a venir va a seguir en consonancia con el nuevo parfum. Es lógico y normal que sea así. Sería, pues, consecuencia de el lanzamiento nuevo que han hecho. Ahora que esto es una campaña absolutamente marketingiana, fijaros hasta qué punto la sincronización del lanzamiento a fecha de hoy, que no solo eso, es que han ido a por todas, porque la Dior Homme Parfum ya desde noviembre, que di la filtración, porque lo que di fue una puta filtración, se han dado mucho tiempo. Han dado un montonazo de tiempo desde el mes de noviembre y a mí me ha dado tiempo a hacer hasta no sé cuántos vídeos he hecho directos, directos sobre el tema. Pero aquí no. Aquí lo que han hecho ha sido, no vamos a darles tiempo ni capacidad de reacción y automáticamente hoy, día 11, porque todavía es 11, la vamos a sacar a la venta con precio y la vamos a publicitar en todas las redes. Hoy día 11. No han dado capacidad de reacción. O sea, la capacidad de reacción ha sido decir, Dios mío de mi vida, he visto el mensaje, he visto todo lo que había, porque esta mañana no estaba. Eso ha sido hasta mediodía, cuando lo han plantificado en la página web y han dicho, de todas, ¡pum! En el Corte Inglés, en Douglas y donde sea, en todos lados. Claro. Clarísimo. Eso es lo que hay con todo esto. Una campaña de decir, no vamos a dar capacidad de reacción y vamos a zumbarla ya. Hay que, ¿cómo es esto? Tiene un nombre, no me acuerdo, luego me vendrá seguramente. Pero, ¿cómo es? ¿Minimizar daños? ¿Cómo era? Esto tiene un nombre no sé qué de daños. Control de daños. Esto es un control de daños. Control de daños. Esto es un control de daños, tío. O sea, es eso. Ni más ni menos. Zumbando. Porque están viendo que lo que ha salido es un truñaco. Es un truñex. Hola Ángel, muy buenas. ¿Qué tal, campeón? El Corari, que estaba por aquí, por crítica mía, también. Monja, dice, para mí el mejor perfume del mundo es Springfield, 12 euros, 200 mililitros. Tengo decenas de perfumes y el que más uso es, dice que me lo veo Dior, Chanel y los nichos están muy sobrevalorados. Pues ya te digo, y además si estás trabajando en el tema, pues ya te digo, ¿para qué quieran más? Coral y yo siempre con auriculares inalámbricos, incluso haciendo tareas cenando. Eso está muy bien, Jack. Tú di que sí. Pues a vídeo de presentación, Letitud, cómo convertir Dior Homme en Le Mal por Francis Curtis. Ay, de verdad, qué barbaridad. Ay, de verdad. Nos han metido en el gol por la escuadra. No tanto porque hemos tenido capacidad de reacción, chiquitín. Hemos tenido una capacidad de reacción que te caga. O sea, es que ha sido. Es que te lo he dicho. Digo, ¿qué? Digo, esto hay que hacer un directo ya. Si te he llamado. Digo, ¿qué? Pero si esta mañana no estaba. Esta mañana no estaba. No había nada. Y ya está en las tiendas. Venta online. Qué fuerte, tío. Qué fuerte. Es que estas cosas solamente la puede hacer una multinacional como estos. Son unos pájaros.
La Dior Homme Parfum es el perfume menos versátil del mundo. Dice, una botella te puede durar 1000 años. No sé por qué todo ese revuelo. Bueno, depende de cómo te eches el perfume. Depende de cómo te lo eches y cómo te lo vayas atizando. Esto va dependiendo mucho. Dice Jackmans, hay que ser precavidos. Bueno, precavidas. Control de daños. Va a ser. Va a ser. Fuego enemigo. Ay, Dios mío de mi vida. Dice que yo tengo la Dior Homme Parfum casi entera, la Intense menos de la mitad. No sé si gastarme el dinero ahora o qué. Yo me queda menos de la mitad de la Intense. La Parfum la tengo entera porque además la he sacado en un último vídeo. En el vídeo del Gary's Den salgo la botella del Parfum y está entera. Le falta nada, o sea, tiene atomizaciones porque la está usando, pero está entera. Pero la Intense está rabicula perdida. La Intense tengo que comprarme una. Pero no voy a llegar a tiempo, si no hay existencia. Si para mañana seguramente irá a la perfumería y no quedará ni una. O sea, va a ser una locura. Mañana va a ser una locura. Mañana en tienda física, en los centros comerciales, va a ser una jodida locura. Una locura. Una locura, ¿eh? Mañana está todo el mundo sacándose los ojos por la tienda. A las 8 de la mañana, a las 9 haciendo cola. Ya lo veréis, ¿eh? Me gustaría que alguien hiciera una fotografía. Si hay alguien que vaya a ir mañana a los centros comerciales, que haga una fotografía porque seguramente va a haber cola en la puerta de entrada, ¿eh? Que no es ninguna tontería lo que estoy diciendo, ¿eh? La perfumería está abusando del hype que ha tenido desde la pande y está en decadencia. Lanzamientos redundantes, sin originalidad alguna y lo que sale bueno está desfasado de precio. Pues sí, hijo mío. Y además ya lo sabes. Y además es que yo sé que tú estás en el canal y que esto es el pan nuestro de cada día. Es que es el pan nuestro de cada día. Yo no sé cuánto tiempo hace ya atrás que estoy hablando de las subidas inminentes de precios. El otro día me puse a mirar vídeos de directos y dije, pero si esto ya estaba hablado desde hace 2 años, madre mía, y 2 años. Estamos que cuando pasamos todo el tema de la pande, a partir de ahí fuimos para arriba, para arriba, para arriba en escalada y está volviéndose una absoluta locura. Vamos a ir desapareciendo youtubers, ¿eh? Este nivel es imposible de mantener. O sea, a ver qué narices se puede estar gastando 140 euros cada 2x3 en perfumitos de estos. Es que no. Es que es insano, completamente insano hacer esto. A ver, sigo leyendo. No es que sea versátil, solo si es tu estilo de vida, tu obra en la calle y pocas veces te pones traje y fiesta. No es que para ponerte la Dior o un Parfum o cualquiera de estas, no hace falta ponerte un traje, esta actitud. Si es que te guste, es que a mí me da igual la ropa o lo que lleve. Te lo coges, te lo pones y punto. Y se acabó, sin más historias. Te gusta, te la pones. Y ya está. Y es como la gente opera. La gente no se pone a pensar que me voy a poner esto, me voy a poner lo otro, me voy a poner un Dior, me voy a poner. Si la tienes, te la coges y te la aplicas. Y ya está. Es verdad. No te andas con historias ni con monsergas. Te lo compras, te lo pagas, que es lo mismo, y te lo echas. Y te da igual lo que lleves puesto. Es que la Intense huele súper rico y es súper versátil. La Intense te la puedes poner cuando te salga del cimborrio. Te da exactamente igual. Te la pones. Es que la Intense yo creo que es la más ponible junto con la original. Es la más ponible. Está en un tramo que además es que huele o olía brutal. Y ahora ya no. Ahora es... ahora va a ser un cagarruten. Lo que siempre estoy diciendo. Es que no quiero pensarlo, ¿eh? No quiero pensarlo, me gustaría resetearme, pero es que no puedo, soy demasiado viejo. He conocido demasiadas cosas. He visto estrellas más allá de la constelación de Orión. Es una referencia cinematográfica, por Dios. Sigo. Hugo Boss Knight tiene 11 años, la tendré que tirar del olor, se ha arruinado. Yo qué sé, hijo mío. Es que 11 años, a ver, hay fragancias que te duran muchísimos años, ¿eh? Pero yo no me las aplico en piel, van directamente a la ropa. Si son ricas en cítricos, se van antes. También depende del tipo de conservantes que hayan empleado en ese momento. En fin, hay muchas variables. Cómo haya estado, con caja, sin caja, el calor, la humedad, el no sé qué, vete a saber tú. Pues cómprate una nueva y ya está. Ay, que no se fabrica. No lo sé, es que no sé cómo está ahora mismo el estocaje de eso. No tengo ni idea.
Jax, Brummel, Nenuco, todos éramos felices, sí, y no nos comíamos Hadmet tanto la cabeza con todo esto, tío. Pero Alpargata, si mañana es domingo, sí, pero los centros comerciales están abiertos, machote. Y más ahora que estamos en campaña de rebajas. Mañana está abierto el Taber, está abierto el espacio Mediterráneo, está abierto el centro comercial este que hay en San Javier, que no me acuerdo cómo se llama, el mar, ¿cómo se llama? Dos Mares. Están abiertos, todos los centros comerciales están abiertos. Y en todos hay Dior. En todos. Mañana en la puerta del Druní, en el Cartagena, en el espacio Mediterráneo, en la puerta del Druní también, porque, y de Marvimundo, cuidado, porque Druní y Marvimundo, por ejemplo, el espacio Mediterráneo están al lado, están súper cerca, va a haber cola. Mañana va a haber cola. Estoy convencido, mañana hay cola. Mañana están las tiendas abiertas aquí, ¿eh? Estoy hablando de los centros comerciales, ¿eh? Igual hay alguna tiendecita que tenga Dior, no creo, porque esa gente te hace comprar stock, pero vamos, no. Que va, mañana están las cosas, las tiendas están abiertas aquí, ¿eh? Pero seguro. Están abiertos 364 días del año. Pues aquí en mi tierra los domingos todo cerrado, así que se quedaron sin ella. No, porque posiblemente vayan el lunes y el lunes en tienda la puedan comprar, Cristinica. O sea, no. O sea, las cosas no dan tiempo. Además, las chicas de Druni se suelen tirar mucho al rollo. Si ven que la pueden vender, la tienen ahí, aunque sea apartada, pero te la pueden vender, te la venden, ¿eh? Uy, Hadmet, ya he dicho de más cosas de más. Esperemos no estén en Wallapop ahora todas las antiguas al doble de precio para hacerse el agosto. Sí, pero escúchame, que estas cosas no se venden, ¿eh? Por mucho que quieran a 200, 300 euros, todo esto no. Pero efectivamente va a haber mucha gente que va a querer especular, que ya de hecho están habiendo especuladores con la Dior Homme Parfum, y ahora mismo seguramente, por favor, que alguien se meta en el Wallapop, porque seguramente tendremos Dior Homme Intense, hasta incluso puede que, no creo que haya alguna cerrada ya, pero con fecha de publicación de hoy. No me vale de ayer ni de antes de ayer. Digo, fecha de publicación de hoy, seguramente en el Wallapop o en el Vinted hay algo ya por ahí rulando, a vete a saber qué precio. Por favor, que alguien me lo mire. Tiene que haber algo seguro. Es que, por favor, no quiero terminar el directo sin saber si hay alguien ya. No me digáis el nombre del vendedor ni nada de eso. Decirme, sí, ya hay alguna. ¿Vale? Y entonces yo moriré de amor. Moriré de amor por saberlo antes de poder terminar el directo. José Manuel, las próximas Sabas y el Elixir. Jack dice, mañana es domingo las rebajas, por lo que están abiertos muchos comercios. Sí, aquí está en Murcia abierto todo. O sea, me refiero, no comercio, entiendo, no lo sé, no sé cómo estará el tema de los comercios en todo el tema de la platería y todo esto del centro de Murcia, pero lo que es aquí en Cartagena, los centros comerciales están todos abiertos, ¿eh? Eso va a muerte. Las próximas en caer que van a ser Sabas, Elixir y Fahrenheit van a caer todas, ¿eh? Van a caer todas. Se debería hacer una campaña contra los precios de la perfumería de diseñador y que nadie los compre hasta que se pongan en su lugar correspondiente en cuanto a los precios. No se van a poner. O sea, esto es una quimera. Esto no va a pasar. No va a pasar. Olvidaros. Esto no va a pasar. En absoluto. Vamos a tener esto de subida de precios, van a seguir manteniéndose, ¿eh? No os hagáis historietas raras ni nada de eso, porque los precios van a seguir subiendo, van a seguir en escalada, paulatinamente. Mirad, me da mucha pena, por ejemplo, la perfumería femenina, ¿eh? Las chicas, sobre todo, nosotros estamos escandalizados, ¿eh? Pero las chicas son las que más están sufriendo todo esto desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que aproximadamente cerca de 3 años. Voy a ajustar un poco más, pero son 3 años, ¿eh? Iba a decir 2 años, pero yo creo que desde hace 3 años vosotras, las mujeres, estáis viviendo el hecho de que la perfumería ya estáis pagando más de 100 euros por cada uno de los perfumes que deseáis. De lo que va saliendo nuevo y todo eso, es una aberración. Para quien está llegando, porque ahora mismo hay un repunte bastante importante de audiencia, voy a volver a poneros el precio de Douglas. Yo no me llevo nada, ¿vale? Los precios del Corte Inglés están desorbitados, pero en Douglas están económicos. Y luego hay una tienda en Bélgica que también supongo que hace servicio aquí a Spain y en principio no sé lo que podrán
sale a 116 euros la Intense. Pero en Douglas está... Estoy hablando de la nueva, ¿eh? ¡Ojito! Por favor, que se entienda que lo que estoy presentando aquí es la nueva. La nueva hay precios, ¿vale? Y como hay gente que ha entrado nuevecica ahora mismo, pues yo pongo el precio de Douglas. De todas formas, todos los enlaces están colgados y os los presento. Venga, vamos a ver el precio. Comparto pantalla y comparto pantalla de los señores de Douglas. Los señores de Douglas tienen estos precios ahora mismo. Tenemos los 50 mililitros a 68,99 para la nueva Dior Homme Intense. Aquí os pongo la botella, que además la diferencia es también porque lleva aquí el Intense escrito. 100 mililitros a 93 eurazos. Aquí está, que además cambia, pero sigue apareciendo Intense. Entiendo que este es formato nuevo. Y luego tendríamos la 150 mililitros a 111 euros. ¿Vale? Eso es lo que es. 68, 93, uy, es que no lo veo, me ha salido de pantalla. 68, bueno, son 69. 69 por 50, 93 por 100 y 111 por 150. En proporción, pues no sé qué tal por ciento es proporcional, porque si tenemos en cuenta que la otra son 75 mililitros a 120 euros de venta en tienda, en el Corte Inglés, ¿no? A 119 o algo así estaba, creo recordar. Ojito, ojito. Dior Homme Intense, 100 mililitros en Wallapop. Ay, hace 2 horas, 75 euros uno de 100 mililitros. Esto se ha editado hace 2 horas. Concretamente, el directo ya había empezado, pero este señor seguramente no me ve. Así que lo tenéis. Parece que está cerradísima la botella a 75 euros, la Dior Homme Intense. A ver. Sin estrenar. Y además se ve que lleva el celofán puesto. Ahora mismo me lo ha puesto el chiquillo, ¿eh? Me lo ha puesto el chiquillo. Me lo ha puesto el chiquillo ahí en pantalla. Bueno, pues ya está. 75 pavos. No sé lo que vale, ¿eh? Los 100 mililitros, ¿cuánto cuesta? Bueno, 75 pavos. Es que no sé lo que cuesta, ¿eh? No tengo precio. No tengo precio de la antigua. No tengo precio de la antigua. No sé el precio que tiene la antigua ahora mismo. Pero vamos, que hace 2 horas han publicado el perfume en el Wallapop cerrado. Y al parecer este señor tiene bastante buenas críticas porque ya le he mirado yo, que la gente está muy contenta y feliz de haberle comprado perfumes a este señor. Ahí lo dejo. Ahora todo el mundo se mete en el Wallapop a comprarla. ¿Qué haréis bien, eh? Yo no sé, es que no sé el precio que tiene, 75 euros, 100 mililitros, Dior Homme Intense, pero yo creo que no sabe que se ha armado la gorda. Este señor no sabe que se ha armado la gorda, si no, ese no está a 70. No sé qué precio es. A ver, espérate que se me ha ido la cabeza. A 75 euros. Lo he editado hace 2 horas, ¿eh? Pero podría sacarle un poco más de perricas. La verdad es que podría sacarle un poco más de perricas. Cristina, suben todos los nichos, han subido también un montón. Sí, 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 sí. Sí, pero bueno, dentro de todo lo que hayan subido los nichos, vuelvo a la exposición que hice el otro día. Es la exposición que hice el otro día. Están moviendo el mercado. Están haciendo que todas las firmas suban los precios. Porque si la perfumería de diseñador sube los precios, las demás suben los precios. Y no, y van a meterse con el rollo, como ya dije el otro día, de que van a echarle la culpa al tema de la materia prima, que cuesta más cara, bla, 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 bla. No. Están manipulando todo el sector cosmético. Todo, ¿eh? Porque hasta incluso, y hablando con Martín Cataloñe, el tema del color para el maquillaje está pasando lo mismo porque están inflando los precios porque meten skincare
o algo que se supone que que te va a mejorar el cutis porque lleva niacinamida, ácido hialurónico, no sé qué, no sé cuántas, pero es tan sumamente pequeño el porcentaje que lleva que lo flipas y te meten unos rejonazos por esos maquillajes o por esos cosméticos que flipas, cosmético no, maquillaje, color, que alucináis. Porque a lo mejor lleva un 0,1% o un 1% de vete a saber qué composición. Y además se echan a perder volando, porque le quitan los conservantes que deberían de estar más que puestos ahí, porque salen hongos, salen champiñones y sale de todo en las paletas de color y donde sea, y en los tarros. Los tarros, cuando te pone queso ecológico, no sé qué, más vale que lo gastes, pero vamos, a la velocidad del viento y del rayo, porque si no, está caducado. Y con la perfumería nos pasa lo mismo, ¿eh? Con la perfumería igual. Y la perfumería va a ir a peor, ¿eh? En cuanto a la estabilidad de la formulación, pero no va a ser una cosa que se eche a perder porque es que se echa a perder. No, es que ellos buscan la obsolescencia programada para que ese producto... a ver, si revisáis normalmente, las empresas te están diciendo que al año hay que cambiar el perfume. Hello. Pero es que se van a encargar de que precisamente en un año, año y poco, 2 años, esos perfumes se tengan que tirar. Al tiempo, ¿eh? Al tiempo. Muchas empresas no lo harán, pero otras muchas sí aplicarán. Vamos a tener muchas por un lado y muchas por otro. Vamos a tener quien sea más vieja escuela y te mantengan una formulación coherente y que te aguanten más años, y otras que pase un año y digas, esto huele a rancio, y lo vas a tener por completo. Va a ser el caos. Y vamos a tener problemas de piel y vamos a tener muchísimas cosas que están por venir. Francis Kurkdjian. Esto es todo lo que sale de Dior desde hace ya 4 años, es de Kurdi. O sea, no, ahí no hay tu tía. eBay, $350 por el momento. Gracias, Rodolfico, majo. $350 la Intense. Ole ahí con 2 cojones. Madre mía. Qué puñetera barbaridad. Qué puñetera barbaridad. Y cuidado porque todos sabíamos que la Intense iba a ser la siguiente, ¿eh? Todos. Esto estaba cantado, que iba a ser ya. Lo que no sabíamos que fuese con tantísima inmediatez. Es que aquí en España la primera empresa en venderla ha sido el Corte Inglés directamente. Pero es que no esperábamos que hubiese sido el cambio ya tan pronto. Yo estaba esperando también que la Intense la tocasen de un momento a otro, pero ya que fuese ya de ya, que esta mañana no estaba ni publicada. Esta mañana no estaba publicado nada. Nada. Estaba todo limpio. Y ahora sale por todos lados. Pum, 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 pum. De forma oficial, ¿eh? Es una locura. Flipante. Flipante. O sea, de verdad es acojonante. Increíble. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos dándolo todo. Es que, como para no darlo, por Dios. Y vuelvo a repetir, yo puedo ponerlo muy verde todo lo que tú quieras, pero el juego que nos está dando no tiene precio. Y es una putada, ¿eh? Porque a mí lo que me vale es la economía de la gente y que podamos tener productos de primerísima calidad a un buen precio. No estoy diciendo que lo regalen, ¿eh? Yo no estoy diciendo que lo regalen, pero a un buen precio. Pero no que nos lancen porquerías sobredimensionadas. Eso es lo que me toca la nariz. Porquerías sobredimensionadas. Yo es que antes de comprarme eso, mirar lo que te os digo. O sea, lo digo en serio, prefiero gastarme el dinero en una vanita. Es que me compro una vanita y me quedo más a gusto. ¡Wow! O me compro un pachuli de Perris Monte Carlo. Y ya entro en fase orgásmica. Pero a esto no hay derecho. Y todavía van a subir más. La pena es que todavía están buscándonos el techo. Y están forzando, lo peor de todo es que están forzando la subida de los precios. Eso es lo realmente demencial de todo esto, la subida de los precios. Porque es insostenible. Pero es que encima están obligando a que los pequeños precios, a los fabricantes con precios comedidos, van a subir hasta los del Mercadona. De hecho, Mercadona hace nada estaba subiendo ya un poco. Zara ya subió precios, pero siguen estando medio contenidos, a pesar de que últimamente se les va un poco la cabeza también. Pero están forzando a que todo suba. Si suben los intermedios,
de esta manera, todo lo demás sube. Y lo que antes costaba 45 euros, pues ya estará 50 o 55. Y los van a forzar, ¿eh? Y los van a forzar. Y es una pena, pero esto es lo que va a pasar, ¿eh? Es una pena, ¿eh? Una pena. Una pena que tengamos que estar pendientes de lo que hace una multinacional que además tiene la capacidad de mover todo el mercado. Presuntamente. Todo el mercado, ¿eh? Tiene la capacidad de mover todo el mercado y lo está haciendo. ¿Es que no lo estáis viendo? Llevamos ya un tiempo que Louis Vuitton está moviendo todo el mercado de precios y están manipulándolo en connivencia con otras firmas, por supuesto. Aquí nadie hace nada gratis. Presuntamente, ¿eh? Me estoy metiendo en harina de otro costal. Presuntamente, siempre presuntamente. Pero están consiguiendo mover todo el mercado. Están subiendo los precios. Todo Dios. ¿Por qué? Pues porque una multinacional ha decidido que los precios no son suficientes y hay que subirlo más todavía. Y los otros no van a regalar el dinero porque, vuelvo a repetir, esto es una industria y aquí no hay hermanitas de la caridad. Aquí se viene a hacer dinero. Aquí se viene a hacer dinero. Aquí no hay poesía, ni perfumes, ni, oh, qué cosa más divina. No. Aquí hay business. Hay business. Yo formo parte de la industria. ¿De qué estoy hablando? De perfumería diariamente. Yo formo parte de esta industria. Yo soy la parte rebelde. Pero claro, yo como de esto también, ¿eh? Yo como de esto también. Yo ahí sí que no voy a estar en fase hipócrita. Yo me nutro de todo esto. Poco, pero me nutro. Lo que no puede ser es que consientan las altas esferas que una multinacional pueda conseguir mover el precio del resto. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que en el momento que yo meto un vídeo de esto, automáticamente las árabes me están subiendo de precio. Las clones están subiendo de precio. Se acaba el estocaje. Y además voy a decirlo abiertamente. Gary's Den de FOMO estaba en Notino y ya no está. Y ahora está todo el mundo esperando a ver si entra en Notino o cualquier otra página web para poder comprarla. Desde que surgió todo este tema, se está vendiendo como rosquillas. ¿Qué va a pasar? Pues que Gary's Den va a subir de precio. FOMO, que es una empresa, si mal no recuerdo, canadiense, me parece. Pero es que es muy clavado el perfume. Está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Y es lo que pasa con todo esto. Es una pena, ¿eh? Yo ahora mismo el rollo que tengo es precisamente con la movida que hay, con la capacidad de mover el mercado. Me estoy quedando flipando, porque yo esto no lo he conocido nunca. La capacidad de una multinacional de poder mover todo el mercado es brutal ahora y se está notando mucho. Es que se le está viendo la colita, como para no tenerles manía. Presuntamente. Madre mía. Voy a tener que llamar a mis abogados de C2, de Tarraco. Seguro. Hola, ¿estás por ahí? ¿Estás por ahí, abogado mío? voy a meter un berenjenal. Cristinica dice, no me digas eso, que solo van a durar un año porque va a ser que hago yo con todo lo que tengo. No, lo que tienes está muy bien porque te va a durar más. Pero ya van a empezar a tocar la estabilidad de la formulación para que no duren tanto. Lo están haciendo progresivamente, ¿eh? La gente no se está dando cuenta, pero están haciendo progresivamente. Es más, hay perfumistas que de una forma así como sigilosa y tal que cual están diciendo, porque yo ya lo he oído abiertamente, por favor, no mencionéis a nadie, ¿eh? Os lo pido por favor, porque si no tengo que borrar el comentario. No quiero mencionar de nadie. Pero está publicado y van diciendo de que el perfume puede parecer que está echado de perder, pero en realidad está madurado porque tú te lo coges, te lo aplicas y cuando pasa un tiempo, ese fogonazo que te pega asqueroso, se recupere, se huele bien. Y una mierda. Un perfume caducado es un perfume caducado. Y un perfume caduca en el momento que entra aire en la bombilla. Por la bombilla, mejor dicho. Y a partir de ahí, a tomar por culo. ¿Qué me estás contando de que el perfume está oxidado, está echado a perder y anda ya a tomar por saco? Lo tienes que tirar. ¿Qué estamos hablando de maceraciones? Cuando ya un perfume está caducado. Cuando está caducado, ni lo usas. Está echando peste asquerosa. Y hay muchos perfumistas que están vendiendo la moto con esto. Y es de vergüenza que lo hagan. Porque están poniendo en riesgo la salud de la gente que se lo pueda echar en la piel. Porque son perfumes que están caducados.
¿no? Pues nada, pues luego que los busquen y que hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Por si ellos están recomendando el uso de cosas caducadas, pues no sé, no sé. Ay. Pues a mí un perfume que me dure un año, se ponga rancio una vez y no más. Es que va a pasar. Y está pasando, ¿eh? Hay fragancias que te las coges, te las compras, las aplicas y dices, uy, ¿qué pasa aquí? Que ha pasado un año y pico y esto, ay, no, es que lleva cítricos y los cítricos se van enseguida. Una mierda. Aquí está todo, pero estudiadísimo. Saben cuándo caducan, saben el tiempo que duran, lo saben absolutamente todo, saben la estabilidad de la fórmula. Y evidentemente, un perfume no puede ser inmortal. No puede ser inmortal. ¿Que te puede durar muchos años si está muy bien hecho? Sí, sí, pero no es inmortal. Si en un laboratorio químico estamos tirando a los 2 años los productos para traer nuevos, porque la estabilidad que tienen son de 2 años, básicamente. 2 años y a la basura. Basura entre comillas. Eso se manda donde se tiene que mandar, que para eso son productos químicos. Ay, en fin, madre mía, Virgen Santa, esto es un no terminar. Os leo, Marquitos, ¿qué te pasa, cariño? Madre mía, vaya directo, mañana compramos unas palomitas y para ver en la televisión. Hombre, que no me enteré yo que no te vas a verlo en la televisión. Hombre, mira, mira, hasta mi Helga, que está por aquí, mi gordita está por aquí, quiere salir en el directo. Nada de filtraciones, que va, Corali, no, no, no. Aquí no, hoy no han sido filtraciones, hoy ha sido que te hemos pillado con el culo al aire. Hoy ha sido una pillada de culo al aire. Lo que pasa es que a Soren y a mí nos ha pillado con el culo como por en medio. Estábamos bajándonos casi los pantalones, pero no nos ha pillado. Esto ha sido que te pillo casi con los pantalones bajados, sobre todo a él que ha estado más al tanto, porque yo acababa de llegar a casa, he estado hablando con él esta tarde, le mandó un WhatsApp, justo cuando volvía, que he ido al Mercadona, que volvía, digo, me veo el teléfono y digo, ¿qué? ¿What? Digo, ¿qué? Y lo he llamado, digo, ¿qué? Y digo, esto hay que hacer un directo ya. Digo, no voy a dar tiempo ni a las 11 de la noche, lo siento. Ellos lo publican ya, yo hago un directo ya. Me la juego a no tener gente en el directo, claro, por supuesto. Pero mira, no ha salido tan mal. Estoy contento. Y los directos, además, es que lo estoy pasando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien. Y además, sobre todo, lo que yo quiero es dar a conocer el canal, que la gente se suscriba, que le dé al like, por supuesto, que mínimo, y que active las campanas. Eso es lo que hay que hacer, sobre todo, con el canal. Pero y ver los contenidos, ya os lo digo yo, pero que son divertidos, me lo paso bien últimamente y no tenía pensado, además lo dije, voy a hacer el directo seguramente el domingo, fijaros, y dije, a no ser que alguien se muera o pase algo, acordaros en el directo de ayer o antes de ayer, no me acuerdo, ya se me va la cabeza, antes de ayer, lo dije, a no ser que pase algo hecatómbico, no va a haber directo el sábado, lo haré el domingo. Pues toma, ahí es, ahí que lo llevas. Y estaba metiendo la llave y cojo el móvil y digo, ¿qué? No puede ser. Hacer un directo. Hay que hacer un directo. Esto mi gente lo tiene que saber, la gente nueva que va llegando lo tiene que saber, se tiene que informar absolutamente de todo lo que pueda suceder con esto. Y efectivamente, si no hay, a comprarlo ya. Porque lo que venga, sabe Dios cómo será. Igual no, ¿eh? Igual no. Y vuelvo a repetir, siempre vendrán los típicos estómagos agradecidos. Que a verlos, haylos. Y más de los que os podéis pensar. En fin. Y más de los que os podéis pensar de largo, ¿eh? Pero de largo. Venga, vamos a ver. Os leo. No sé ya ni por dónde voy. Madre mía, madre mía, por dónde voy. No sé ni dónde estoy. Creo que ya lo habría leído casi todo. Ay, Marcos, cariño, espérate que no te he puesto aquí el habanita. Madre mía, muchísimas gracias por los superchats. Voy a poner aplauso y aprovecho y bebo agua, que acabas de hacerme los superchats. Dice, como todo en esta vida, por desgracia, nos mueve por el interés. Todo se mueve al capital. Así es. Vuelvo a repetir, esto es business, es negocio y es lo que hay. Habanita, ¿qué es los perfumes de Cuba? No, Habanita es de Molinar. Escúchame, vete a una perfumería y pruébalo, pero es una maravilla, ¿eh? Y a tu madre le va a encantar. Estoy convencido. Es una maravilla, ¿eh? La concentración o de Parfum. El Molinar, el Habanita, concentración o de Parfum. Está reseñado en el canal porque además me lo mandó Cristinica. Eso es una gozada. Eso es una gozada de perfume. Pero una gozada, ¿eh? O sea,
es que antes que gastarme el dinero en eso, prefiero comprarme una vanita. Por eso lo he dicho, me queda más ancho que Pancho, ¿eh? Os pongo aplausos y te voy a poner los dos y así descanso un poco la garganta, ¿eh? Venga, vamos. Ahí va. Ay, que me da algo. ¡Qué parraque! Vaya nochecita que estamos teniendo, vaya día, por Dios, Virgen Santa. Muchísimas gracias, Marcos. Resalao. Vale, ay, el crío me acaba de mandar otro de Wallapop. ¡Madre mía! No puede ser verdad. Dior Homme Intense. Me dan ganas de compartirlo, pero es que no quiero que salga. Es que no quiero que salga nada. No, esto no lo voy a compartir. Esto de Wallapop no lo voy a compartir. Ahí ya en Wallapop está abierta. Esta no tiene ni celofán. Dice Dior Homme Intense, 100 mililitros, año 2012, 250 euros. Esto lo ha publicado Auténtico Batch. ¿Encaja esto cuando lo ha publicado? ¿Viene la publicación? Es que no sé cómo funciona esto muy bien. Si viene la fecha de publicación, entrega, punto de recocida, recocido estoy yo. Estoy recocido. Hay aquí, ¿será el mismo? Dior Homme Parfum Antigua 250. No, pero es que el Intense sin celofán ya lo tienen plantificado a 250 euros. Lo que no sé es la fecha de publicación de esto, ¿eh? ¿Cuándo han publicado esto? Es que no veo la fecha de publicación. No sé cómo se mira esto. A ver si el crío lo ha visto. Hace tiempo que lo tiene publicado. Ah, vale. Jolín, hace una semana lo editó. Ah, pues entonces hace una semana que le ha subido el precio. Pero esto ha sido coincidencias de la vida, creo yo. Cuando se ha visto que más o menos podrían. Pero es que está sin sellar ni nada. 250, esto es una barbaridad. Esto es especulación pura y dura con el producto. Que va, que nadie se le ocurra, simplemente por la curiosidad. Antes me voy a ver, chaval, este. Ah, mira, ya lo tiene vendido. El de 75 ya lo tiene reservado. Ya está reservado, ¿eh? Ya está vendido. El de 75 Dior Homme Intense 100 mililitros ya lo ha vendido. Ya lo tiene reservado su pistola. Bueno, pues ya está. Escúchame, que se lo ha llevado 75 pavos. Yo entiendo que es un buen precio, ¿eh? Pero creo que podría haberlo vendido perfectamente por 100 euros. Yo creo que por 100 euros lo podía haber vendido perfectamente, ¿eh? Vamos a ser sinceros, creo que he hecho un poco el panoli. Ahora que me escriba por aquí, soy yo, estoy aquí en el directo y la he cagado. Bueno, puedes rechazar la venta, también. En el Wallapop se puede rechazar la venta, pero lo tienes reservado. No sé yo cómo irá esta. Edgar dice, ya entendí, hombre, es que lo de los estómagos agradecidos siempre, eso es más viejo ya que Matusalén. A ver, dice Jack, lo dijiste que sería el domingo porque había vídeo de Martín hoy sábado y no os queréis pisar la manguera. Es verdad, pero es que Martín se ha ido al estreno del vídeo, claro, evidentemente. Pero no tenía... Es que a mí los directos de Martín me entretienen muchísimo y claro, es lo que pasa, que pues al final pues siempre nos solapamos por los horarios. Él lo hace por la tarde y aquí es por la noche y es la hora que coincidimos. Pero bueno, yo este fin de semana no voy a hacer nada. Que no, Tone, que aquí no cierra nadie, que están abiertos los centros comerciales. Qué manía, que no se cierra, que estamos en rebajas y no cierra nadie. Aquí, por lo menos en Murcia, están los centros comerciales abiertos, se puede comprar. Hijo mío, que no te enteras, hijo. Ya lo entendí. Aquí en México, la página de Dior aún marca la versión de Dior Homme Intense anterior. ¿Será buena? Escúchame, Wolfie, escucha, hazle, es que, claro, métete tú en MX, en México, hazle scroll a la página de Dior, porque aquí lo que han hecho es que la botella del antiguo es lo que está primero
en Dior Homme Intense, pero si haces scroll, todo lo que aparece debajo es la nueva botella Intense. Por eso te digo que métete tú ahí y hazle scroll a ver si realmente lo que está debajo, porque aquí han hecho eso, aquí no está todo cambiado. Han dejado la antigua primero con la fotografía y lo que hay todo debajo, todo lo que hay debajo es la fotografía de la nueva Intense. Eso dentro de Dior, si no lo han cambiado, ¿eh? Por eso te lo digo, pero yo creo que no lo sé cómo estará Dior en México, pero mírate por ahí, que por ahí lo pillas. David Escatolini, ¿qué opino de los perfumistas de América Latina? ¿Son buenos? Pues no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que no he podido probar absolutamente nada de ellos. Que yo controle, no. Bueno, latino no, porque sí que está. Se me van los nombres. Bueno, paso, porque no me acuerdo de los nombres. He probado un par de cosillas, pero no he probado nada. De lo que es Latinoamérica como tal, no tengo nada. He probado de Yankees, sí. De Yankees sí que he probado, bastantes. El tema lo tengo con Latinoamérica. No, latinoamericanos no, y latinoamericanas no he probado por ahí. Sí, Dior sigue produciendo Dune, que además la sacaron hace relativamente poco de nuevo, y la Haiger también. Se venden. Aquí por lo menos se puede comprar. Yo lo compro en Francia, ¿vale? Lo compro online en tienda francesa, pero vamos, que sí, que se sigue fabricando. Por lo menos hay stock, se sigue fabricando. El que de hay stock es que se siguen fabricando. Dune la sacaron hace poco porque tuvo también un tiempo que la retiraron del mercado, pero seguramente vieron que habían ventas. Algún gallifante de Arabia Saudí dijo, escucha, la Dune la quiero producción ya, y la sacaron a producción. O sea, se sigue vendiendo y está en la página web oficial, se sigue a la venta. O sea, no tienes problema. Yo la compré, yo la unidad que tengo, la tengo ya hace un montonazo de tiempo y fue justo, bueno, justo no, pero un poco después, más o menos, fue cuando vino la retirada. Por eso, y además estuvo bastante tiempo quitada del mercado, pero luego la volvieron a poner otra vez. Es que, pues quitar Doom, por Dios, es que ¿a dónde vamos? Ese vio tu directo anterior, seguro. Yo soy una referencia. Madre mía, madre mía, madre mía. Gavitito, muy buenas noches. ¿Qué pasa, majete? Me pedí la taza Riders. ¡Ay, qué bien huele! ¡Por Dios! ¡Qué bien huele! Riders es brutal. ¡Qué rico que huele! Y además te va a durar un montón. Vas a fliparlo, porque es que dura un montonazo en piel. Es brutal, pero brutal, brutal. Huele que te mueres de rico. Es alucinante, pero alucinante. En fin, señores míos, señoras mías, voy a terminar el directo. Yo por mí seguiría, porque tengo 200 personas ya aquí dentro, pero es que mi garganta llega hasta donde llega. Os pido disculpas, pero es que... Ay, bueno, espérate, que Eva Cano no la ha leído, que está aquí Evika. Vamos a leer a Evika. Dice, doy fe a la subida de los perfumes femeninos desde la pandemia. Dice, y reformulaciones asquerosas desde hace también bastante tiempo. Es que vosotras sois los que estáis sufriendo realmente todo este rollo de la subida de precios. Desde hace mucho más tiempo que nosotros. Nosotros lo estamos viviendo ahora. Pero es que, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y seguirán, y seguirán. Y veremos a ver cuando busquen, nos encuentren el techo, pues ya diremos, hasta aquí hemos llegado, campana y se ha acabado. Y es lo que hay, Pero, hombre, Edgar, muchísimas gracias, Bonico, por ese super chat. Madre mía, yo que casi me voy ya. Por favor, Virgen del Amor Hermoso, muchísimas gracias, Bonico. Ole, ole, ole. Acabo de llegar, dime si ya me voy haciendo con mi backup de Dior Homme Intense. Ya mismo, estás tardando. O sea, Gaby, si es tu perfume, cómpratelo ya porque están, es que no hay existencias. O sea, lo que hay que quede en tienda flotando por ahí en medio. En Druni ya no hay existencias. Lo acaban de comentar durante el directo, que ha habido gente que ya se ha puesto a comprar y que no han llegado. O sea, lo han perdido. O sea, le han dicho, no sé quién ha sido, pero se ha comentado por aquí, me pica el bigote, que lo han comprado y le han mandado luego un mensaje diciendo que no tienen stock de la Dior Homme Intense y que le proceden a la devolución del dinero. Por eso te digo que estás tardando. Y mañana, efectivamente, por lo menos aquí en Murcia, los centros comerciales están abiertos. Así que, porque están abiertos los centros comerciales, siempre. Por lo menos los que he mencionado están todos abiertos, con sus tiendas y con su todo funcionando al 100%. Así que, a partir de ahí,
que la peña vaya a la tienda haciendo cola a las 10 de la mañana cuando abran, porque eso va a volar. Es que va a volar, porque ya tenemos la experiencia de lo que ha pasado con el otro. Y es lo que hay. Edgar, muchísimas gracias, Bonico. Dice, va, Javi, buenas noches, a descansar. Sí, vámonos ya, porque además llevo ya 3 horas 34 minutos de directo y es que la garganta no me aguanta porque no he parado de... y me da algo. Me da un parraque y medio. Muchísimas gracias a todos. Siempre agradecido de corazón. Gracias por el apoyo al canal. De verdad, que no os lo imagináis, porque la satisfacción que me queda, sobre todo porque ya no estoy haciendo lo que me gusta, estáis haciendo lo posible, lo estoy disfrutando y yo puedo endemoniarme mucho, pero a mí todo esto me está divirtiendo, me apasiona, me lo estoy pasando pipa. Es que con todo esto me lo estoy pasando pipa. ¿Que lo estoy sufriendo? Sí, pero me lo estoy pasando, pero absolutamente es brutal. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Siempre agradecido. Y de verdad me hace feliz teneros aquí entre las filas orgásmicas y formando parte de este modesto canal. Siempre agradecido. Auf Wiedersehen, mein Herr. Gracias a todos.